En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y No líbranos nos del dejes mal. caer Amén. en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú Gracias. eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, buenísimo, ¿sí? Yo me voy a ir presentando un poquito, ¿sí? Como ustedes saben, yo soy profesor en Ciencias Sagradas y este curso obviamente pertenece a un apostolado personal que es la Escuela de Teología y Humanidades San Juan Apóstol, ¿sí? También obviamente tiene por objetivo, digamos, dar a conocer el pensamiento, porque eso también vamos a hablar un poquito ahora, un poquito, digamos, el pensamiento, la espiritualidad de San Carlos de Foucault, que no es tan conocido, ¿sí? A pesar de que para mí es el místico, el más grande místico del siglo XX, o sea, a la altura de otros grandes místicos en la iglesia, por ejemplo, como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, o sea, todo eso, todo lo que es la teología mística, ¿no? O en los primeros siglos San Agustín y a su modo Santo Tomás de Aquino también en el medioevo, o sea, grandes místicos, eh, no es tan conocido, ¿sí? Entonces, yo tengo, digamos, como un aprecio particular por este santo, que aparte es prácticamente contemporáneo a nosotros, porque es del siglo XX. Así que por eso digamos, uno de los objetivos, como digo, es poder dar a conocer su espiritualidad, ¿no? Sus enseñanzas que son profundamente místicas. O sea, esa es una de las cuestiones, ¿no? La cuestión es que, digamos, la mística, digamos, lo que voy a decir es la práctica de la santidad, la práctica de la mística, sí, digamos, es para todos, ¿sí? Eso es claro, ¿no? Algunos dicen, porque bueno, la iglesia enseña, ¿no? Que todos debemos ser santos, todos estamos llamados a la santidad. Y algunos teólogos dicen también que todos estamos llamados a la alta cumbre de la vida de santidad, que es la mística. Pero yo siempre digo, ¿no? Y en este caso voy a volver a repetir lo mismo, ¿no? O sea, se puede ser, digamos, santo sin ser místico, pero no se puede ser místico sin antes no haber sido santo, ¿no? Es la cumbre justamente de la vida cristiana, la vida mística, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido, digamos, todos estamos llamados, yo también comparto que, bueno, con la gracia de Dios podemos alcanzar la alta cumbre de la vida espiritual, o sea, la mística, ¿no? Pero ciertamente el carisma del místico no es para cualquiera, o sea, es ciertamente una persona que se acerca, digamos, al pensamiento, digamos, de un místico y por ahí lo puede ¿cómo se lo puede decir? Como relajar un poco, ¿no? O sea, hay que tener, como dice, oído, digamos, para saber escuchar a un místico, porque muchas veces, y más, digamos, en la época que nosotros vivimos una época todas las personas quieren ya todas las cosas, ¿no? O sea, no hay tiempo para contemplar ni meditar, o sea, en nuestra época siempre ha sido difícil, obviamente, entender a un místico, ¿no? Pero ahora sobre todo más, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, vamos al caso de San Agustín, que es muy conocido y que fue místico. Bueno, muchos no lo pueden, digamos, por eso digo, pongamos el ejemplo de San Agustín, de Hipona, digamos, es muy conocido y bueno, hay mucha gente que no lo puede leer, ¿no? Hay mucha gente que trata de leerlo y no puede, pero ¿por qué? Porque, como decimos de algún modo, como que se aburre, ¿sí? Se aburre, digamos, de leerlo, ¿no? O sea, como ellos dicen, es como muy denso, claro, porque San Agustín, sobre todo en sus obras más importantes, tiene una impronta bastante mística, ¿no? O sea, por ejemplo, la obra de la Trinidad, ¿sí? O las confesiones, ¿no? Entonces, no en ese sentido. Ahora, la práctica de digamos, la santidad de la mística, bueno, eso sí, yo sostengo que es para todos, ¿sí? Con la gracia de Dios, pero bueno, por ahí, o sea, y eso también hice esta introducción, digamos, para preguntarle a ustedes qué ha sido lo que lo ha motivado. Recuerden que este es un curso durante 4 viernes, ¿sí? Vamos a tratar de que sean los 4 viernes de febrero, ¿sí?
Yo de mi parte ya les dije, o sea, obviamente, uno de mis temas de estudio como profesor, obviamente, es la mística, ¿no? O sea, a mí, digamos, siempre me ha interesado la mística cristiana, ¿no? Y bueno, también mi objetivo es dar a conocer el pensamiento de un místico de nuestra época, ¿no? Hay muchos místicos a lo largo de la iglesia, ¿no? Bueno, no sé si muchos, pero hay, ¿no? Y bueno, pero este es más cercano a nuestra época, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes conocen algo, ¿sí? Porque acá hay personas que, hay algunos que no conozco, obviamente, hay personas nuevas que nunca han hecho un curso conmigo. Y no sé si ustedes antes ya habían escuchado hablar, han leído algo de él, qué los motivó, cuál fue, digamos, sí, el motivo, no la curiosidad, porque por ahí la curiosidad es, no sé, la expresión es por ahí media fea, ¿no? La curiosidad, ¿no? Pero sí, digamos, qué los motivó, ¿no? ¿Cuál es la razón de que los llevó? También un poquito para que se presenten alguien que quiera comentar, ¿sí? Que quiera compartir, digamos, porque quiere hacer, y sobre todo si conoce, si ya conoce algo, ¿no? De este gran santo, ¿no? Ahí Luis levantó la mano. Hola, hermanitos, Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Hipólito Aguilar. Tienen por acá su casa en La Paz, Baja California Sur. Acá estamos para servirle. En México. Eh, a mí pues nada más entré porque me llamó la atención por las bienaventuranzas, ¿no? Pero, pues, como decimos por acá, hablamos de diosidencias, ¿no? No de coincidencias. Entonces, a mí me encanta lo de la mística y en eso precisamente he estado tratando de acercarme. Por ejemplo, acá en México está Conchita Cabrera de Armida, que me encanta, me encanta. De hecho, en el grupo de matrimonios estuvimos llevando la espiritualidad de ella. Y últimamente, hace como un mes y medio, escuché el diario espiritual de Isabel Kindelman, de la llama de amor del Inmaculado Corazón de Mamita María, y me encantó, y en eso estoy ahorita enfocado. Estoy viendo los grupos de oración, los cenáculos, ando buscando a las personas que, por aquí en La Paz ya hay un movimiento, entonces en eso ando, y me encanta lo de la mística, me encanta, me fascina esto. Entonces, pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Entonces espero que para todos sea de bendición este curso, hermanito hermoso, y te damos las gracias, hermanito Emanuel, por este ministerio, ¿no?, que el Señor te regaló, y que te siga bendiciendo, multiplicando todo lo que tú ofreces, y que siga siendo un excelente instrumento de amor del Señor. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias Luis, ahí desde México, ¿sí? Está bueno, porque él dice, ¿no? Sí. Me llamó la atención las bienaventuranzas, pero también de algún modo, digamos, él le gusta la mística. La mística es difícil de digerir para algunos, no es para cualquiera la mística. Pero digo, o sea, la santidad sí, pero pues se puede ser, digamos, santo sin ser místico. Por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, que se me vino a la mente. Era santa, pero no era mística, ¿no? Pero bueno, en el caso de San Carlos de Foucault tenemos las dos cualidades, ¿no? Santo y místico, ¿no? Así que en ese sentido, acá lo vamos a hacer desde el carisma de él, ¿sí? Desde el carisma de San Carlos de Foucault. Y bueno, espero que le sea de bendición para su vida, ¿no? O sea, porque ha sido también para la mía. Como le digo, a mí me gusta bastante la mística cristiana, así que en ese sentido, para mí no tiene desperdicio, lo vamos a ir meditando poco a poco. Ya saben que aproximadamente son 13 versículos, las bienaventuranzas, más o menos, eh, dependiendo de la introducción, o si se la cuenta la introducción o no. Eh, Vamos a ir meditando entre dos, tres versículos, son cuatro clases, vamos a ir meditando dos o tres versículos por clase, ¿sí? Así que bueno, eso es, digamos, para que tengan en cuenta, ¿sí? ¿Alguien más que quiera decir algo, que quiera comentar su experiencia antes de comenzar? Bueno, mi nombre es Betina, soy de Cava, Argentina. A mí me encantó el tema de las bienaventuranzas, pero también yo conocía algunos libros del hermanito Carlos Foucault, pero también tengo una amiga muy querida, que es hermanita de Foucault, la hermana Carolina de Jesús. Después, cuando era muy jovencita, yendo a misionar a San Luis, conocí al jefe del grupo misionero, Guillermo Tagliaferri, que es como un hermano laico, parece ser, de la rama de Foucault. Entonces me vino a mi memoria todas esas realidades de todas esas personas queridas,
y el tema de las bienaventuranzas siempre me atrae, por lo tanto decidí anotarme. Y no conozco, no sé si la universidad o la entidad en la cual están ustedes, pero bueno, dije, me voy a anotar. Bien, Así bien. que yo agradezco a Emanuel esta posibilidad que nos das, y agradezco primero a Dios de poder tener esta posibilidad, y la curiosidad también, cómo es mirarlo desde San Carlos de Foucault, las bienaventuranzas. Muchas gracias, Betina. Ahí la confianza, ¿no? Eso es importante, pero como siempre digo, es Dios el que nos reúne, ¿no? O sea, ella de algún modo ha confiado, porque Claro, obviamente es la gracia de Dios la que la ha movido, ¿sí? Para que dé el sí, paso, ¿no? Y quiera hacerlo, ¿no? Me gustó porque dice que ella conoce algo, ¿sí? Algo conoce. Por eso yo también quiero darlo a conocer, porque por ahí no es tan sí, conocido. O sea, si ustedes me dicen quién es más conocido, Santa Teresa de Ávila o San Carlos, y obviamente Santa Teresa de Ávila, ¿no? No es tan conocida. Aparte, hace poquito lo beatificaron y el Papa Francisco lo canonizó a San Carlos de Foucault, ¿sí? Recién sí, ahora, a partir del siglo XXI, que fue, digamos, beatificado antes por el Papa Benedicto, me parece, y canonizado ahora por el Papa Francisco. ¿Sí? Así que bueno, o sea, como le digo, es reciente todo lo que es el movimiento de San Carlos de Foucault, es reciente, ¿no? Y bueno, eso es lo lindo. Muy buenas noches para todos los que se sumaron al último, ¿sí? Para los que se están sumando al último, era como una introducción. Luego, si quieren, pueden comentar, como digo, a mitad de clase, o si no, al final también pueden hacer su comentario, ¿sí? ¿Por qué los llevó a motivar? O, bueno, ya comentarios durante la clase puede ser también, una vez que hemos finalizado, ¿sí? Bien, vamos a comenzar un poquito, ¿sí? Vamos a ir comenzando. Bien, entonces las bienaventuranzas según San Carlos de Foucault, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña semblanza de la vida de este santo, ¿sí? Porque obviamente es según el carisma de él, ¿no? sé, es como ir a la casa y no saludar al dueño de la casa, digamos, en el sentido, digamos, de que es según su espiritualidad. Entonces por eso vamos a hablar un poquito, si viene la palabra de Dios, pero vamos a hablar un poquito de la vida de este santo, ¿sí? Para que lo conozcan, ¿sí? Bueno, Carlos de Foucault nace en Estrasburgo, en Francia, el 15 de septiembre de 1858, ¿sí? En su adolescencia esto es importante porque pierde la fe, aunque a pesar de eso muestra, digamos, un temperamento fuerte ante las dificultades, ante las adversidades, muestra él durante la adolescencia. Y eso también muchas veces pasa, eso es, digamos, como una primera enseñanza, porque muchas veces puede ser que en algún momento de nuestra vida nosotros pierdamos la gracia o nos alejemos de Dios, pero si hemos sido, digamos, si Dios quiere la salvación de nosotros, en algún momento vamos a volver al camino, ¿sí? Si hemos sido de los, digamos, de los elegidos, los amados, como dice el Evangelio de San Juan, vamos a volver justamente al camino y vamos a volver a la amistad con Dios, vamos a volver a tener la gracia santificante, o sea, por medio del sacramento de la penitencia, y vamos a volver a encaminar nuestra vida justamente hacia Dios. Entonces, bueno, esto también es importante. Por eso en nuestra vida cristiana siempre tenemos que mirar la vida de los santos, eso es importante. Es muy importante una manera como rápida, digamos, sencilla, de saber si voy bien o no, ¿sí? Mirando en el espejo de la vida de los santos, ¿no? Justamente. Ya en 1853, digamos, tiene su primera experiencia mística al realizar una peligrosa expedición, digamos, a Marruecos. Y ahí es cuando se pregunta por primera vez, dice él, Dios mío, si existe, haz que yo te conozca. ¿Sí? Él tiene como una experiencia fuerte ahí, ¿no? Porque se hace esta pregunta, ¿no? Dios mío, si existe, haz que yo te pueda conocer. ¿Sí? Ya de regreso justamente a Francia y bajo la guía del padre Javerim, nuestro santo encuentra a Dios, ¿sí? Ahí va encontrando a Dios, ya de regreso a Francia, sé que alguien había llamado. Vuelve, digamos, como decía, ¿no? Vuelve a Francia y ahí, bajo la guía del padre Javelin, que fue como su confesor espiritual, digamos, como su guía, digamos, espiritual, su confesor, digamos, ahí encuentra a Dios, ¿sí? Y ahí es cuando él proclama, básicamente, o digamos, afirma, dice, digamos, que enseguida que comprende, ¿no? Dice, él dice textual, dice, enseguida que comprendí que existe un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para él, ¿sí? Entonces esto es muy importante, digamos, porque por ahí puede venir una bendición, una gracia, y bueno, puede ser que en ese momento no fructifique, ¿no? Pero a la larga, si estamos en el camino de Dios, va a fructificar
esa gracia que tal vez en ese momento no hemos, digamos, no ha dado su fruto ahí, pero ahí queda de algún modo. La gracia nunca queda estéril, de algún modo da su fruto. Es lo que le pasó también a San Agustín, ¿no? Ustedes saben que San Agustín de niño, la madre de Santa Mónica le predica de Dios, ¿no? Pero bueno, él luego se aleja, digamos, mucho tiempo y bueno, después él vuelve, ¿no? Escuchando las prédicas de San Ambrosio, él vuelve, digamos, a la fe. Pero hubo un tiempo ahí en su vida, digamos, en la que él se aleja. Pero la madre le predicó, Santa Mónica le predica cuando él es niño, ¿sí? Por eso son los paralelismos, ¿no? Por eso yo siempre busco los paralelismos entre los santos, ¿no? Y van a ver ahí cómo hay paralelismo fuerte entre la vida de un místico santo del siglo III o IV que era San Agustín y un místico de un siglo de nuestro tiempo, porque en realidad los caminos de Dios siempre son nuevos, pero siempre son iguales, no hay otra forma, ¿no? Porque el camino ya lo trazó Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces no hay otra manera en ese sentido de que es el camino que tenemos, y eso es lo que vamos a ver también hoy, es el camino que Dios ya, eso es lo que tenemos que amar, el mismo camino que Dios, ¿sí? O sea, que Jesucristo ha recorrido en este mundo, porque es el único camino que conduce al cielo, no hay otra manera, ¿sí? Por eso él dice, no, claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Luego ya, peregrinando, digamos, a Tierra Santa, descubre su vocación, ¿sí? Dice él, seguir a Jesús en su vida de Nazaret, o sea, en lo que él decía, la vida oculta. Él dice, bueno, mi carisma de seguirlo a Jesús es de manera oculta, ¿no? Por eso ahí dice, seguir a Jesús en su vida de Nazaret en el sentido de la vida oculta, ¿no? Y más tarde vive solo en oración. Luego de que él descubre su vocación, pasan un par de años donde él vive solamente en oración contemplativa y en adoración cerca, digamos, de las Clarisas de Nazaret, ¿sí? También vive ahí cerca de ellas. Y finalmente, después ya a los 43 años, ahí es ordenado sacerdote, ¿sí? Aproximadamente a los 43 años, dicen su biografía, que él, digamos, es ordenado sacerdote y parte al desierto justamente al encuentro. Digamos, ya había descubierto su vocación, que era la vida oculta, en ese sentido, la vida del desierto, y parte finalmente al desierto, al encuentro, dice él, en palabras textuales, de los más necesitados, ¿sí? De los más desprotegidos, de los más necesitados, parte, ¿no? Y ahí es donde él quiere, digamos, un deseo de que todos lo llamen el hermano universal. Ustedes van a ver que uno de los, si estudian un poco la vida, digamos, la vida y la obra de San Carlos de Foucault, digamos, siempre sale a la luz, digamos, la cuestión de que él, el apodo, el sobrenombre por excelencia que él tenía era el hermano universal. Por eso le dicen el hermano Carlos, o como dijo hace rato la compañera, hermanito, ¿no? O sea, digamos, porque, digamos, él quería que lo llamen el hermano universal, porque él quería más con la práctica, o sea, él más que con, digamos, con la enseñanza, él buscaba que con el ejemplo digan que esa persona es cristiana, ¿no? O sea, que en el caso particular de él, digan, bueno, este hermano es cristiano, ¿no? Y bueno, ahí salió su famosa expresión también, ¿no? Si así es el servidor, ¿cómo será el dueño? Decía él. O sea, si ven en mí reflejado a Jesucristo, dice San Carlos de Foucault, si ven en mi vida, digamos, reflejado, voy a traer a la fe, ¿no? Voy a traer a la fe cristiana. Entonces, si así es, digamos, pero eso no es que estaba como descuidando la doctrina, sino que la doctrina la vivía. Hay que entender eso también, ¿no? No es que vamos a creer cualquier cosa, digamos, ¿no? Sino que él justamente como vivía lo que creía, por eso es que él puede decir eso, ¿sí? De que con mi ejemplo puedan venir a la fe. Eso también hay que saber entender, si no por ahí hoy como que se dice que de cualquier manera se puede llegar a Dios y no es así. Jamás se ha enseñado eso, digamos, que de cualquier manera se puede llegar a Dios. Eso jamás se ha enseñado en la iglesia. Entonces, bueno, eso también hay que tener ojo ahí. Pues yo le voy a aclarar un poquito para no sacarla de contexto a las enseñanzas de él, ¿no? Muchas veces no creo porque no es tan conocido, ¿no? Pero bueno, por ahí alguno puede sacar de contexto lo que acabo de decir, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Quiere que lo llamen, con su ser justamente quiere gritar eso, ¿ve? Ahí en palabras textuales de él, yo lo dije con otro ejemplo, pero en palabras textuales de él dice, con su ser, digamos, quiere gritar el evangelio con toda su vida, con todo su obra quiere gritar el evangelio, o sea, quiere vivir el evangelio, ¿sí? O sea, que vean en su vida que él es como un comentario a pie de página del evangelio, porque esa es la vida de los santos, justamente, ¿no? Y finalmente, digamos, muere, ¿sí? Muere el 1 de diciembre, asesinado, digamos, por una banda de forajidos, aunque obviamente ya anteriormente ya había pasado, digamos, por estados delicados de salud, digamos, donde él se creía muerto, y bueno, pero finalmente donde sí muere es en un asalto de una banda
de forajidos, obviamente, estaba en pleno desierto, ¿sí? En ese sentido. ¿Sí? Bien, no sé, creo que alguien levantó la mano, escuché ahí que alguien había levantado la mano, no sé si alguien quería comentar algo, lo escucho. Acá hay un tal Ole que dice Alcázar, levantó la mano, no sé si quiere decir algo, tiene que activar su micrófono. Si quiere decir algo, tiene que activar su micrófono. Bien, bueno, debe ser que no, bueno, debe ser que se equivocó. Bueno, vamos a continuar un poquito, ¿sí? Vamos a continuar un poquito. Y ya propiamente las bienaventuranzas, como le digo, depende, ¿no? Son 2 o 3 si se cuenta la introducción, pero básicamente, a líneas generales, vamos a hacer una breve, yo voy a decir unas pequeñas palabras sobre las bienaventuranzas. Justamente Jesús al enseñar, ustedes saben que él sube, ¿sí? al monte, ¿sí? Y digamos, él al enseñarlas, digamos, a las bienaventuranzas, ya propiamente Jesús, digamos, lo que busca es sintetizar todo el mensaje de la salvación. Eso es importante que tienen que saber de modo general, digamos, a la hora de acercarnos justamente a las bienaventuranzas, cuando uno comienza, ¿no? El capítulo 5 del Evangelio de Mateo, están, digamos, y entonces lo que él busca es sintetizar todo el mensaje de la salvación. Por eso es que es como, digamos, no sé si el corazón del Evangelio de Mateo, pero si no está cerca de ser el corazón, porque es donde está con más detalle, ¿no? Porque Lucas también la tiene, pero no con el detalle que tiene Mateo, ¿sí? El Evangelio de Mateo, que es propiamente el que San Carlos de Foucault toma. San Carlos de Foucault toma el Evangelio de Mateo para hacer el comentario de las bienaventuranzas, no toma el de Lucas, sino el de Mateo. ¿Sí? Porque justamente en su práctica, ¿por qué es importante, digamos? Porque Jesús digamos, al proclamarla de la manera que proclama las bienaventuranzas, como que le está dando una importancia singular en todo su mensaje. En todo su mensaje salvífico le está dando como una importancia radical, importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí consiste la felicidad de nosotros. Jesús, uno de los motivos, obviamente el motivo principal es la salvación, pero también, digamos, porque causa la felicidad en la persona que la practica. Si nosotros practicamos por eso dice felices, o otros traducen justamente felices, ¿no? Felices los que tienen alma de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, digamos, es eso, ¿no? Es la felicidad, digamos, al practicarla vamos a ser inmensamente felices, por eso la propone. ¿Sí? Eso es muy interesante, sobre todo en nuestra época, que es una época, digamos, donde hay poca, digamos, hay como mucha infelicidad, digamos, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que hay muchas enfermedades mentales, o sea, obviamente siempre ha habido, ¿no? Pero en esta época hay muchas más enfermedades mentales que de lo que había en otra época, y eso es porque uno de los principios, uno de los motivos es por lo mismo que se ha puesto la felicidad en algo equivocado. Jesús muestra otra cosa, Jesús muestra que la felicidad está en practicar el Evangelio, o sea, está en practicar los consejos que da, ¿sí? En las bienaventuranzas, ya vamos a ver eso, digamos. Pero la felicidad está en eso, no está en cualquier otra, está en esto, y en eso, digamos, siempre hay que ser tajante, digamos, porque es esto, no es otra cosa, no es nada. O sea, usted me dice, ¿se puede encontrar la felicidad en otra cosa que no? Sí, pero son felicidades relativas. Hay algo relativo, algo finito, algo que se acaba. En cambio, las cosas de Dios, la felicidad que dio Dios no se acaba nunca. Porque, por ejemplo, vamos a la cuestión del dinero. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, aunque ustedes pueden poner el ejemplo que ustedes quieran ahí. O sea, digamos, podemos tener un revés económico y quedar pobres. ¿Sí? Entonces, chau mi felicidad, porque si yo puse ahí mi felicidad, por eso la felicidad tiene que estar en algo que no pueda sufrir ningún tipo de corrupción. ¿Sí? Buenas noches ahí a Yolanda que se sumó. ¿Sí? Bueno. Entonces mi felicidad tiene que estar en eso, tiene que estar en algo que no se acaba, por lo tanto es Dios. Lo que es ilimitado es Dios, por eso es el único ser perfecto en sí mismo, digamos. ¿Sí? Entonces eso es importante, o sea, es todo esto lo que Jesús tiene en mente cuando enseña las bienaventuranzas. ¿Sí? Y es la manera de heredar la vida eterna. ¿Sí? Es la manera de heredar, porque la vida eterna es sinónimo de felicidad plena. ¿Sí? De felicidad que no acaba, justamente en eso consiste la visión beatífica. ¿Sí? Eso vamos a ver que San Carlos de Foucault habla como de un anticipo, justamente cuando veamos. Hoy vamos a ver el versículo 3 y el 4, Dios mediante,
y van a ver qué es eso, ¿no? O sea, es un anticipo de la vida eterna. Es la manera que tenemos que Jesús trazó para que podamos heredar la vida eterna, justamente las bienaventuranzas, ¿no? Obviamente, presuponiendo siempre lo que acabo de decir, digamos, presuponiendo siempre ya el concurso de la gracia, porque propiamente, ¿por qué heredamos la vida eterna? Por la gracia, ¿sí? En última instancia, es la gracia la que va a permitirnos, ¿sí?, que podamos heredar la vida eterna. O sea, el don gratuito de Dios que nos regala la salvación. Eso, digamos, sacando, o sea, presuponiendo, o sea, teniendo en cuenta eso, sí podemos decir que las prácticas de las bienaventuranzas van a ser las que nos van a hacer herederos justamente, o la práctica del Evangelio mismo, ¿no? Por eso yo decía, bueno, por ahí está sintetizado todo el Evangelio en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas también pueden ser como el corazón, ¿no?, de todo por lo menos del Evangelio de Mateo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es la manera que tenemos como una seguridad, o casi seguridad, de que si practicamos vamos a heredar justamente la vida eterna, ¿sí? También es importante, ahí alguien, bueno, como yo les dije, que tengan Biblia a mano, ¿sí? Alguien, por favor, que lea, ¿sí?, que lea, o sea, de Mateo 5, el versículo el 1 y el 2. El 1 y el 2. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo. Hasta ahí es, ¿no? Comenzó diciéndole, bueno, eso, Uno y digamos, dos. sí, ahí está, muchas gracias. Eso por ahí como un poquito como que se pierde, ¿sí? Pero esa expresión de Jesús, ¿no? Cuando dice, a ver, ya lo vuelvo a leer, pero cuando dice, ¿no? Tomó esa expresión, por ahí se pierde en el lenguaje de hoy en día, pero dice, tomó la palabra y comenzó a enseñarle. O sea, ahí es como que en el oído semita, o sea, en el oído bíblico, o sea, digamos, en el lenguaje bíblico, eso lo que está indicando es algo importante. O sea, nos está diciendo que viene algo importante en los próximos versículos, o en lo próximo que está por decir Jesús, es algo muy importante. Por eso es que dice, tomó la palabra y comenzó a enseñarles, ¿sí? Y es importante porque no les enseña, eso es importante. Por eso que también se puede decir, bueno, la mística es para todo, porque ahí en el versículo 1, ¿qué dice? Al verla, Jesús subió a la montaña y sus discípulos se acercaron todos y comenzó a enseñarlo. O sea, le enseñaba a todos, no solamente a los discípulos, o a los apóstoles, sino a todos, ¿no? Entonces, como que ahí es válido decir, bueno, las altas cumbres de la vida espiritual no es solamente para algunos, sino que es para todo el pueblo cristiano. Al menos, digamos, todo bautizado, ¿no? Por lo menos todo bautizado, ¿no? O seguramente para todo bautizado, ¿no? Entonces, eso es importante y se pierde por ahí muchas veces cuando se lee, ¿no? Justamente cuando se lee, digamos, por ahí vamos perdiendo eso, ¿no? Y en la forma, esto es importante antes ya de entrar a ver, digamos, cada uno, digamos, de los versículos, ¿sí? Como digo, ahora vamos a ver el 3 y el 4 en esta clase. En la forma en la que están, digamos, formuladas las bienaventuranzas, son muy del agrado, justamente como yo venía diciendo, del oído semita. Porque primero, en cada una de las bienaventuranzas, primero se señala una virtud y enseguida, o me escuché, en segundo lugar, digamos, el premio correspondiente, ¿no? Si ustedes prestan atención van a ver que es así. Primero, cuando dice, ¿no? Felices los pacientes, ahí está indicando la virtud, porque recibirán la tierra en herencia, ¿sí? En el versículo 4, por ejemplo. O en el 3, felices los que tienen el alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, ¿sí? Entonces primero viene, digamos, exalta la virtud que hay que practicar, y luego viene el premio, ¿no? Entonces eso también es importante. Bueno, esto es muy del agrado de la gente que lo escuchaba a Jesús, que era una cultura totalmente distinta a la que nosotros tenemos hoy en día. Pero bueno, las personas que lo escuchaban en la cultura en la que él estaba, digamos, esto era muy del agrado, ¿sí? Eran muy famosas las bienaventuranzas. Tiene otra expresión en hebreo, pero eran muy famosas las bienaventuranzas, digamos, como se traduce en bienaventuranza en nuestro lenguaje castellano, en los tiempos de Jesús, ¿sí? Eran como muy apreciadas, ¿sí? Obviamente ese premio es la vida eterna, justamente, ¿no? Ese premio justamente es la vida eterna. Y ya propiamente, digamos, como yo les decía, Jesús en el versículo 1 y 2, ¿no? Jesús, digamos, quiere hablarle a todos justamente porque lo que va, digamos, a enseñar a continuación es importante. Y ahí sí ya comienza
con el versículo 3. ¿Sí? Ahí ya comienza con el versículo 3, que es el primer versículo que nosotros vamos a meditar. ¿Sí? Bien, por favor, alguien que lea el versículo 3, solamente el versículo 3. Felices que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Muchas gracias también a Rita hace rato, que me parece que era Rita la que leyó hace rato. Muchas gracias. Bien, bien. Ahí, bueno, ahí vamos a empezar a ver sus enseñanzas. Ya saben que ahí está sacado del comentario, depende de la traducción, pero es básicamente el comentario que hizo San Carlos de Foucault al Evangelio de Mateo, que en realidad son los primeros 13 capítulos. No comentó todo el Evangelio, sino solamente los primeros 13 capítulos. ¿Sí? Casi la mitad, ¿sí?, del Evangelio lo comentó. Está sacado de su comentario. ¿Sí? Todo lo que, por eso está entre, porque acá lo que importa no es tanto lo que yo diga, sino el pensamiento, digamos, de este santo. Por eso que está citado grande, ¿sí?, y tan textual la cita, tal cual como ustedes las ven ahí, está textual lo que él dijo, lo que él enseñó, ¿sí? Porque como digo acá, lo que importa es lo que él, porque es según San Carlos de Foucault, no según el Prophecy, sino según San Carlos de Foucault. Entonces, ahí yo voy a leer digamos, la primera enseñanza que nos deja, digamos, que nos da San Carlos de Foucault al comentar este versículo, o sea, el versículo 3, ¿sí? O sea, la bienaventuranza que indica que los que tienen alma de pobres le van a heredar, digamos, el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces dice, oh mi Señor, explícame eso, te lo ruego. Explícame las bienaventuranzas que tienen una importancia tan grande en tu doctrina, esas bienaventuranzas que es tan necesario conocer bien para imitarte, porque ellas son como un espejo en el cual te reflejas tú. Todas las perfecciones que expresan, tú las posees soberanamente. Para imitarte hay que poseerlas cuanto nos sea posible. Que yo las conozca bien, entonces, mi Señor, te lo pido, muy junto a ti, escuchándote y mirándote, quedándome a tus pies entre la Santísima Virgen y San José. ¿Sí? Hasta ahí las palabras de San Carlos de Foucault. Van a ver que no tiene desperdicio, por lo menos para mí, que la he meditado, no tienen, digamos, desperdicio. Ustedes fíjense cómo él se dirige a o sea, ustedes fíjense en cómo él, digamos, siendo santo, porque ya era, por más que no haya sido, obviamente, declarado santo en vida, como ningún santo es declarado en vida, pero es santo, justamente, santo, ¿sí? Y fíjense con la vida virtuosa de santidad que él llevaba, él se para delante de Dios y vean lo primero que él le dice, oh mi Señor, explícame eso, te lo ruego. O sea, la humildad que él muestra delante del que es todo, frente justamente al que es nada, ¿no? Como dicen los grandes místicos, Dios es todo y nosotros somos la nada misma. Porque si Dios no nos sostendría en su ser, dejaríamos de existir. Entonces ahí podemos destacar algo importante, ya en la primera expresión que él usa, cuando dice, ¿no? Explícame eso, te lo ruego, ¿no? Explícame, dice, las bienaventuranzas que tienen una importancia tan grande en tu doctrina. Porque yo les decía, si no es el corazón, está muy cerca. Si no es el corazón del Evangelio de Mateo, está muy cerca, ¿no? Porque muchas veces es difícil decir, bueno, porque podemos decir, bueno, el corazón del Evangelio es la pasión, sobre todo como la narra San Juan, por ejemplo, ¿no? O sea, eso también es muy válido decir, bueno, el corazón del Evangelio es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, por eso, pero si no, está ahí, está en uno de los pasajes más importantes de todo el Evangelio, ¿no? Dice, esas bienaventuranzas que es tan necesario conocer para imitarte. O sea, toda nuestra vida, ¿qué está diciendo ahí? Toda nuestra vida tiene que ser solamente, porque eso hemos visto, ¿no? Él descubre su vocación de seguirlo, digamos, a Jesucristo en la vida oculta, ¿no? O sea, en la vida del desierto, hemos dicho, cuando hemos hecho un pequeño repaso, digamos, de la vida de él, ¿no? Una pequeña semblanza, una breve semblanza de la vida de él, ¿sí? Entonces, eso es importante, digamos, porque dice, hay que conocer bien para imitar, ¿sí? Y eso es muy importante también para nosotros hoy en día, porque no puedo dar lo que no tengo, digamos. Entonces, muchas veces cuando hoy en cualquier ambiente eclesiástico, ¿no? Cualquiera sea el carisma, cualquier grupo, ¿no? Dentro de la iglesia, por ahí es como que se pone mucho que hay que experimentar, ¿no? El amor de Dios. Pero bueno, pues primero lo tengo que conocer. Y ese conocer nunca va a quedar abstracto cuando nosotros conocemos el Evangelio, pero hay que conocer la doctrina, hay que conocer lo máximo que podamos. Yo sé que por ahí, por una cuestión, como dice Santo Tomás, por una cuestión de tiempo, bueno, tal vez no todos pueden profundizar en alta especulación teológica, porque obviamente por una cuestión de tiempo tal vez no se puede, ¿sí? Pues tienen otra obligación, pero lo máximo que se pueda yo tengo que tratar como cristiano de profundizar en la palabra de Dios, ¿sí?
Entonces eso es muy importante, digamos. Entonces dice, para conocerte bien, para imitarte. Y recuerden que cuando nosotros nos acercamos a conocer la palabra de Dios, si estamos en gracia de Dios, ese conocer va a ser un conocer amando, ¿no? Eso es importante, no es que va a quedar en algo, no es que yo abro la Biblia, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, no es que yo abro la Biblia, digamos, y conozco nada más como cristiano, no. Si estoy en gracia de Dios, esa gracia, en mi estado de gracia, digamos, santificante, va a ser, digamos, que pueda, digamos, amar eso que estoy conociendo. Entonces hay que preguntarse ahí, ¿no? Hay que preguntarse ahí si cuando yo, cuando conozco, cuando leo, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro caso particular, ¿no? Por eso creo que somos todos cristianos. Cuando leo, ¿amo eso que estoy leyendo o no? Porque si no estoy amando eso que se me está predicando, siempre cuando sea doctrina, sana doctrina, si no despierto un amor de mí, digamos, en esa sana doctrina, en esa palabra de Dios, y bueno, ¿no? Entonces, tengo que ver algo porque algo está fallando, ¿sí? Porque lo normal, lo cauce normal, si estamos bajo el influjo de la gracia de Dios, es, digamos, poder amar, ¿no? Justamente eso que estoy escuchando, eso que estoy leyendo, ¿no? Eso es importante. Por eso ahí yo le dije, no tiene desperdicio, digamos, las enseñanzas, digamos, o sea, si las meditamos en profundidad y podemos captar, digamos, lo que él decía, ¿sí? Lo que él tiene detrás, o sea, porque hay que ver también un poquito lo que él tiene detrás, ¿no? Eso es lo que también, ¿no? O sea, lo que trato yo de explicarle. Como siempre digo, porque, o sea, obviamente, literalmente, si leemos las citas, tienen su valor, obviamente, pero tiene más valor si podemos entender un poquito más detrás lo que está detrás del texto, ¿no? O sea, detrás de lo que él enseñaba. Porque si no, bueno, cada uno lo puede leer en su casa, ¿no? Y ya está, digamos. Entonces, bueno, ese también es uno de los, digamos, los motivos por los cuales nos reunimos, ¿no? O sea, para poder entender mejor, ¿sí? Ver lo que está detrás, digamos, de las enseñanzas. Dice, todas las perfecciones que expresan tú las posees soberanamente, ¿no? Dice, para imitarte hay que por cuanto no sea posible, por la gracia de Dios. Y eso es verdad, digamos, porque es muy cierto eso. Dice, hay que poseerlas cuanto no sea posible, ¿sí? Y en eso, digamos, porque depende, ¿no? O sea, porque algunos son más santos y otros, o sea, todos los que están en el cielo son santos, pero algunos son menos y otros son más. Y bueno, porque depende de la gracia que le ha dado a cada uno, la gracia que nos ha dado a cada uno, que puede ser más o menos. El que tiene de manera absoluta la gracia es solamente Dios, o sea, en el sentido de la santidad, ¿no? De la santidad, digamos, el único que la tiene en plenitud, digamos, es Dios. ¿Sí? Depende, como nosotros tenemos que ser participados, eso es lo que está diciendo ahí. Como nosotros tenemos que ser, somos creados, tenemos que ser participados, bueno, depende de la medida de la gracia que nos dio a cada uno, ¿sí? Pero eso es importante, ¿no? Que yo las conozca bien, ¿no? O sea, el ímpetu, ¿no? Las ganas, dice ahí San Carlos de Foucault, dice, haz que yo las conozca bien entonces. Porque si es tan importante, haz que yo las conozca bien, ¿no? Dice, quedándome a tus pies entre la Santísima Virgen y San José, ¿sí? Y eso es muy importante porque, bueno, ahí tal vez los pies también podemos entender, aunque lo nombra San José, pero bueno, podemos entender también a los pies de la cruz. Y es válida, digamos, entender, por más que ahí lo nombra San José, que tal vez está refiriéndose a los pies de la cruz en el sentido, digamos, eh, de que ustedes van a ver que hay muchos místicos, va prácticamente todos los místicos que yo conozco, digamos, o que he estudiado un poco su vida, digamos, siempre siempre contemplan mucho a Jesús en la cruz, ¿no? Entonces no es muy descabellado decir que ahí, cuando él estaba meditando el Evangelio, el hermano Carlos, ahí es como que puede ser que se haya proyectado, ¿no? Estar a los pies de la cruz, ¿no? Junto a la Santísima Virgen, junto a San José, junto a San Juan también, porque vamos a ver al final de esta clase que él lo nombra, ¿no? Él nombra a San Juan. Él muy probablemente haya estado pensando en Jesucristo en la cruz en este momento particular, ¿no? Por más que está comentando las bienaventuranzas, o sea, lo normal sería que se proyecte en el, en el monte, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden, digamos, es muy probable, digamos, que en esos arrebatos místicos tal vez haya podido, digamos, estar pensando en Jesús en la cruz, ¿sí? Bien, vamos, es el mismo versículo, ese no se preocupen, cuando pasemos de versículo vamos a leer al versículo 4 y así todos los versículos a lo largo de las clases, de las 4 clases. Seguimos en el versículo 3, ¿sí? Sigue el comentario y dice, ¿no? San Carlos Foucault, cito textual, dice, los pobres de espíritu son aquellos que tienen el alma, el espíritu desapegado, despojado, desnudo, vacío, libre, desprendido, pobre, dice, desprovisto de todo amor a lo creado, de todo amor a lo que no es Dios.
que tienen en otros términos, dice, el espíritu, el alma muerto, crucificado a todo lo creado, a todo lo que no es Dios. En una palabra, que están absolutamente vacíos de todo apego a lo creado. ¿Sí? Entonces, esto marca, ahí la cita de San Carlos Foucault, marca, digamos, el límite, o sea, nos marca cuál es la posición que nosotros tenemos que tener ante todo lo creado. O sea, tenemos que desapegarnos a todo lo creado, digamos. O sea, es más, va a enseñar luego que nosotros amamos al prójimo porque ese amor en última instancia me lleva a Dios. O sea, yo no lo amo porque a mí, como siempre digo, porque a mí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Mucha gente dice, no, bueno, yo amo a alguien. De diferentes maneras se puede amar a alguien, ¿no? Haciendo una obra de caridad, no sé, el amor para los hijos, el amor para el cónyuge. O sea, por eso digo, de muchas maneras se puede, digamos, amar. No importa. Pero en última instancia, digamos, siempre es que estoy mirando a Dios, eso es lo que está diciendo ahí. Por eso es que él se desapegó y dice, bueno, hay que desapegarse de todo, estar vacío, estar libre, desprendido, pobre, desprovisto de todo amor a lo creado. Porque en última instancia, cuando yo practico, él dice, cuando yo practico la obra de caridad, pero lo que nos está pidiendo Jesucristo en la bienaventuranza, cuando nosotros practicamos las obras de caridad, digamos, es a Dios, ¿no? A quien estamos amando en última instancia. Sí, obviamente que estamos amando a Juan Carlos, ¿no? Por dar un ejemplo. O sea, Juan Carlos, a María Isabel, no sé el nombre que usted quiera, no sé la persona que usted quiera, pero en el fondo está Dios. Ese es el modo cristiano de ver, pues esa es la caridad cristiana. La caridad cristiana no mira cualquier cosa, mira a Dios en el prójimo. Ni tampoco se mira a sí mismo, porque eso sería como algo aberrante, mirarse, o sea, hacer una obra de caridad y mirarse a sí mismo, ¿no? Porque eso me hace sentir bien, eso es lo que está. Después digo, el lenguaje fuerte, si se lo entiende, digamos, van a ver que el lenguaje de los místicos es fuerte, claro, porque se han desprendido totalmente de las cosas del mundo. Entonces, en ese sentido, digamos, es fuerte, ¿no? No es para cualquiera. No es para cualquiera porque es incómodo, digamos. ¿Sí? Muchas veces el pensar en el pensamiento de los místicos, pero es la alta cumbre de la vida espiritual. O sea, lo máximo que nosotros podemos aspirar la vida mística en la vida presente, ¿no? Es más, dice San Carlos, ya es un anticipo, como vamos a ver, ¿no? Y dice, estoy crucificado, ¿no? Eso también obviamente lo debe haber, se debe haber alimentado de eso de las cartas de San Pablo. San Pablo usa mucho, porque también lo nombra San Pablo acá, en este comentario, o sea, en el otro versículo, el comentario del otro versículo, también lo nombra mucho a San Pablo, ¿no? Se nota que él se ha alimentado mucho, ¿no? También se nota bueno, yo porque lo he estudiado, se nota también que ha estudiado, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, a Santo Tomás de Aquino, se nota que él lo ha estudiado, ¿no? Se nota, digamos, cuando uno los conoce a esos santos también, como, digamos, San Carlos también ha bebido de esa fuente, ¿no? Para hacer sus meditaciones, ¿no? Justamente. Dice a todo lo que es no Dios, dice a lo que no es Dios, una palabra que están absolutamente vacío de todo apego a lo creado, ¿sí? Y eso van a ver también más adelante, como dije, ¿no? O sea, la cuestión de cómo nosotros nos ponemos delante de las cosas creadas, ¿no? Justamente. Eso es muy importante, no hay ningún problema, digamos, o sea, justamente cuando dice, ¿no? Cuando pide pobreza, digamos, cuando pide la negación a Jesucristo, eso no hay ningún problema, porque una persona, ya vamos a ver, una persona puede ser inmensamente rica, pero si la cuestión es si ha puesto su amor en ese dinero o ha puesto el amor en Dios, ahí está la clave. Por eso la clave es cómo me paro yo frente a esa realidad creada. Digo, puede ser una criatura, también puede ser una persona, ¿no? Puede ser una persona, también depende quién ocupa el primer lugar en mi corazón. Por más que yo sea pobre, por más que sea rico, por más que tenga salud, por más que pase enfermedad, eso es lo que está diciendo ahí. Por eso es la persona desprendida, la persona porque sabe que la felicidad solamente está en Dios. No importa si soy rico, si soy pobre, si estoy enfermo, si tengo salud. No importa eso, digamos, porque la felicidad me viene de Dios. Eso es ser desprendido, es ser despojado, estar desnudo, vacío, libre de toda cosa apegada. ¿Por qué? Y porque tal vez yo haya puesto mi felicidad en la salud, ¿no? Como me sentía bien eso, por eso dice, absolutamente vacío, dice, de todo apego a lo creado, ¿no? Porque si tal vez mi felicidad, claro, me pongo triste porque estoy pasando un estado de enfermedad. Y bueno, lo más probable es que si estoy triste es porque he puesto mi felicidad en ese estado de salud que además es pasajero. Porque es básico, obviamente, que el cuerpo va envejeciendo y tarde o temprano va a ser un cuerpo corruptible, a no ser que Dios nos conceda la gracia de la incorruptibilidad, pero es una gracia especial.
normalmente el cuerpo se va corrompiendo. Y eso es lo que también habla San Pablo, ¿no? A medida que nuestro interior va creciendo, nuestro cuerpo va disminuyendo, obviamente va corrompiéndose. ¿Sí? Entonces eso también es muy, muy importante. Bien, buenas noches a los que se sumaron al último también, porque se fueron sumando por lo menos 3 o 4 más personas ahí al último. Bueno, muy buenas noches, ¿sí? Para los que se sumaron ahí al último. Bien, ahora continuamos, ¿sí? Sigue el mismo versículo, como digo. Vamos a seguir con el mismo versículo. Dice, ¿no? Textual, leo lo que enseñaba San Carlos de Foucault. Los proclamo, dice, bienaventurados, porque llenan, dice, la condición indispensable para poseer el cielo. Dice, no se puede poseer el cielo sin cumplir con todos esos deberes. El primer deber es amar, dice, a Dios con todo su corazón, para dar todo su corazón a Dios. Dice, es necesario, evidentemente, no dárselo a nada de lo que no es Dios, reservárselo todo entero, mantenerlo completamente vacío de todo lo que no es Él. ¿Sí? Ahí la cita, ¿no? de San Carlos de Foucault, las palabras de San Carlos. Y es importante porque dice indispensable, ¿no? O sea, lo que yo acabo de decir anteriormente también, de que Dios tiene que ocupar, dice, eso es lo que está diciendo, para heredar la vida eterna, Dios tiene que ocupar en la vida presente, en esta vida presente, no en otra, porque es la única que tenemos para hacer mérito, una vez que hemos sido justificados por la gracia de Dios, hemos sido salvos gratuitamente por la gracia de Dios, ahí nosotros podemos empezar a hacer mérito, o sea, obras buenas que nos conducen al cielo. Pero dice, además el requisito es que, como dice condición, dice San Carlos textual, dice condición indispensable para poseer el cielo, para heredar la vida eterna, es que Dios ocupe el primer lugar. ¿Y cuántos tienen ahí? Esa es la pregunta, ¿no? Y también nos podemos hacer la pregunta nosotros también interiormente, ¿no? Si lo tenemos, ¿no? Pero también, ¿cuántos tienen a Dios en primer lugar? ¿No? Más en nuestra época, que cada vez vivimos una época todavía cada vez más descristianizada, ¿no? Una sociedad cada vez más secularizada en la que Dios prácticamente está ausente. Porque vamos, digamos, al ejemplo muy sencillo. Si Dios habitaría en la sociedad, por ejemplo, o en nuestro corazón, en primer lugar, porque esa es la cuestión que está marcando acá. Obviamente que Dios es sinónimo de felicidad y por eso que tiene que ocupar el primer lugar. Pero la cuestión del aborto, ¿no? Si no, nunca se hubiera aprobado la ley del aborto. Jamás se hubiera aprobado una ley del aborto, digamos, si Dios ocuparía el primer. Ahí está el síntoma, el signo de una sociedad totalmente decadente, una sociedad bastante corrompida. Te lo puedo asegurar que si San Agustín viviría, porque él tiene una obra, ¿no? Justamente La ciudad de Dios, ¿no? Donde habla toda la cuestión sociológica, digamos, de los hombres, cómo los hombres se relacionan, y hace paralelismo, ¿no? Entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, que es justamente la Nueva Jerusalén, el cielo, la vida del cielo, y obviamente él diría, ¿no? Claramente que vivimos en una sociedad bastante corrupta, ¿no? Bastante corrupta, digamos. Por eso es que se ven las cosas que se ven. ¿Sí? Es la única manera de explicar por qué se ven tal cosa y no se ve más caridad para con el otro, ¿no? Y es, como dice, irrenunciable, no se puede renunciar, ¿sí? Tiene que ocupar sí o sí Dios, tiene que ocupar el primer lugar en nuestros corazones para heredar. Entonces eso es muy, como por ahí un poco triste, ¿no? Y eso por ahí llama muchas veces a querer, digamos, predicarla, como dice la palabra de Dios también, ¿no? Predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, ¿no? Predicar en este caso particular que estamos estudiando, las bienaventuranzas, ¿no? Predicar dónde está la verdadera felicidad, ¿no? Está en esto, ¿no? En estas máximas, en estas sentencias que nos va enseñando, digamos, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí está la felicidad. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿En qué cabeza cabe poder practicar un aborto? Digamos, si muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces una persona, y es porque está por recibir dinero, pues si no, de otra manera, no se puede pensar del dinero, entonces el dinero, o lo que sea, tal vez puede ser no sé, recibir un alto cargo, no sé, lo que sea, ¿no? Es la única manera, ¿no? Porque, digamos, entonces ese es el problema, viene a ocupar. Ustedes van a ver que cuando el hombre siempre obra el mal es porque está ocupando justamente algo de lo finito, algo de lo creado, está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. No lo está ocupando Dios, sino que lo está ocupando, digamos, algo de lo finito, algo de lo creado. Que
obviamente todo lo que Dios ha creado es bueno, ¿no? Pero depende si yo a eso que Dios ha creado lo direcciono a Dios según lo que Dios nos ha revelado en los mandamientos, obviamente, en el cumplimiento de los mandamientos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Siempre el mal es falta de un bien debido, eso también tienen que tener en cuenta ahí. Cuando hablamos en términos propiamente, el mal, digamos, no existe como entidad propia. El mal que nosotros vemos, digamos, es una falta de un bien debido, de un bien que debería estar y no está. ¿Sí? Es así, el bien absoluto sí que es Dios, por lo tanto que ahí hablamos de la felicidad absoluta que es Dios. Dios es la verdad, el bien, la verdad, la belleza, la felicidad absoluta, ¿sí? Eso sí, pero el mal absoluto no existe, existe el bien absoluto que es Dios, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. Y dice más aún, no hay que reservárselo todo entero a nuestro amor, dice hay que reservárselo todo entero a Dios. Y usted me dice, ¿y cómo? Y bueno, porque el amor, el verdadero amor, eso es la cuestión, el verdadero amor al prójimo está direccionado a Dios. Si mi amor, si mi obra de caridad no tiene como fin último Dios, entonces, porque acá también entra un poquito la cuestión de la moral, la ética, ¿no? La bienaventuranza es la moral, la ética sencilla que está en el Evangelio, ¿no? Pero por eso les digo, si nosotros no direccionamos, digamos, si nuestra obra de caridad no está direccionada a Dios como fin último de nuestra existencia, entonces no es una caridad verdadera, entonces ahí sí tiene sentido cuando decimos, bueno, hay que guardarse todo el amor para Dios. Entonces ahí se va a entender mejor cuando los místicos dicen, bueno, hay que guardar todo el amor para con Dios. Porque si yo amo al prójimo por amor a Dios, entonces es un solo amor, ¿entienden? Si yo amo al prójimo por amor a Dios, entonces ya no son dos amores, sino uno. Pero es por amor a Dios que amo al prójimo. Eso es muy, muy importante. Eso es lo que le da forma cristiana al amor. Sobre todo en nuestra época, justamente se le dice amor a cualquier cosa, ¿no? Ustedes saben que lamentablemente hoy se le dice amor a cualquier cosa. Cualquier cosa que a usted se le ocurra, a eso le dicen amor. Y no es así. Justamente tiene que venir, digamos, lo propiamente cristiano, o sea, lo propiamente lo que es la gracia para que le dé forma cristiana a ese amor que yo practico. Y ahí se forma propiamente la caridad cristiana. Bien, continuamos en el mismo versículo y voy a leer textual, ¿sí? Las palabras de San Carlos. Dice, antes de entrar al cielo es absolutamente necesario que toda alma cumpla, dice, con este primer deber de desapegarse, desnudarse, despojarse de cualquier amor que no sea el solo amor de Dios. Dice, si ella no cumple ese primer deber sobre la tierra, deberá cumplirlo en el purgatorio. Felices, dice, quienes lo cumplen desde esta vida, porque a ellos desde su muerte pertenece el reino de los cielos y en esta vida misma la unión íntima con Dios, que Él les da en recompensa de su perfecto amor. Es para ellos como un cielo anticipado y hace de su vida mortal como una aurora, un comienzo de la vida celestial. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy importante. Hasta ahí las palabras de San Carlos Foucault. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá habla de cosas que hoy el hombre niega. Por eso es que es tan, para mí, tan actual, digamos, en muchos aspectos, bueno, como la misma palabra de Dios, ¿no? Muy actual, porque son realidades que se niegan. Porque acá, ¿qué nos está hablando? De las realidades futuras, ¿no? Justamente lo que se llama las postrimerías. O sea, las realidades últimas, las realidades futuras, que son justamente el juicio, el purgatorio, el infierno y el cielo. ¿Sí? Son las realidades y la muerte. Son las realidades últimas, son las realidades que vienen después de esta vida presente. Por eso dice, si ella no cumple ese primer deber sobre la tierra, o sea, deberá cumplir en el purgatorio. Porque ahí está la cuestión, tal vez una persona pueda amar a Dios, pero Dios no ocupa el primer lugar. Por eso es lo que está, por eso yo le quise hacer hincapié desde el comienzo, digamos, y vengo hablándoles ya bastante de eso, de que es importante que Dios ocupe el primer lugar. No cualquier lugar en nuestro corazón, sino el primer lugar, porque como dice, si no, deberá cumplir con este precepto, dice, en el purgatorio. Deberá cumplir con este deber en el purgatorio. Pero recuerden que el purgatorio es como un infierno, pero donde existe básicamente esperanza,
porque tarde o temprano la persona, el alma que va al purgatorio va a pasar al cielo. No hay forma de que la persona que caiga al purgatorio se condene, pero sí es como un infierno. Porque, como dicen los grandes místicos, o nos purifica el amor, digamos, el fuego del amor o el fuego del purgatorio. No hay otra manera, hay que purificarse, no existe otra manera. Después del estado, obviamente, de caída, después del pecado original, para el género humano no hay otra forma de entrar al cielo. O nos purificamos por medio del amor, o nos purificamos por medio del fuego en el purgatorio. No hay otra manera. Por eso dice, por eso es que es tan inmensamente feliz el que cumple las bienaventuranzas, como enseña Jesucristo. Retoma obviamente la idea San Carlos, porque dice que ya desde esta vida va a poder experimentar la unión íntima con Dios. O sea que nos está dando, o sea, eso es lo que es la invitación que hace el Evangelio mismo, ¿no? Que si nosotros nos purificamos en la vida presente, digamos, con el amor de Dios, entonces vamos a poder experimentar ya el gozo del cielo en la vida. Esa es la vida de los místicos, justamente. Es la vida de los santos, ya experimentan, es un anticipo, ¿no? Ya van experimentando el amor de Dios, digamos, en la vida presente. ¿Sí? En la vida presente ya van experimentando ese amor. ¿Sí? Y dice, Él les da en recompensa de su perfecto amor. Solamente los que han amado, digamos, perfectamente a Dios están en el cielo. Aunque, bueno, algunos pasan por el purgatorio justamente, no sabemos, son pocos, muchos, pero bueno, hay almas obviamente que están en el cielo ahora, que han pasado por el purgatorio, ¿no? Para que su amor sea perfecto, justamente. O sea, perfecto en el sentido, no en el sentido que nunca haya imperfección en nuestra vida, pero sí que Dios ocupe el primer lugar, ¿no? Eso es también importante. O sea, no es que en nuestra vida nunca puede haber imperfección, nunca puede haber pecado, obviamente si son pecados graves hay que confesarlo rápidamente, pero digamos, no es que, no, o sea, como que somos inmunes, ¿no? O sea, ya somos, digamos, inmunes al pecado, no, sino que Dios, o sea, perfecto en el sentido, eso será en el cielo, obviamente, pero en la vida presente, digamos, el perfecto amor consiste en poner a Dios en primer lugar, ¿no? Y volver a intentar ir por el camino de Dios por las veces que sea necesaria, ¿no? O sea, si tenemos que volver a comenzar, bueno, volver a comenzar las veces que sean, o sea, nunca cansarse, porque Dios justamente nunca se cansa de esperarnos, justamente. Entonces, esa es la cuestión, o sea, volver siempre las veces que sea necesario para volver a encaminarnos hacia ese amor pleno que es Jesucristo, ¿no? Es justamente el cielo, ¿no? Pero dice, Él les da en recompensa de su perfecto amor. Para ello, dice, como un cielo anticipado, ¿sí? Y hace de su vida mortal como una aurora, como un comienzo de la vida celestial. Sí, por eso los primeros cristianos decían mucho la cuestión, digamos, de que, bueno, se creían ciudadanos, digamos, los primeros cristianos tenían muy presente la cuestión de ser ciudadanos del cielo, ¿no? O sea, porque la santidad, la pureza que tenían los primeros cristianos, ya no hubo otra época en la iglesia, ni mucho menos ahora, la santidad, digamos, o la pureza que tenían los primeros cristianos, ¿no? Y en ese sentido, como ellos tenían esa pureza, al ser, digamos, los primeros que han recibido la palabra de Dios, el Evangelio, eran obviamente mucho más santos que cualquier santo de nuestra época, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se consideraban ya ciudadanos del cielo, porque básicamente eso es algo, digamos, que se puede comprobar, digamos, que para los primeros cristianos tenían que renunciar a todo, porque ustedes saben que el 90% de las costumbres del Imperio Romano, o sea, digamos, en el momento en que vivían los primeros cristianos, que era el Imperio Romano, iban en contra del Evangelio. O sea, los primeros cristianos tenían que renunciar a todo, a toda su antigua vida, todo, porque casi el 90% iba en contra del Evangelio. Entonces, una persona que renuncia totalmente, o sea, esa renuncia radical a la vida mundana, y bueno, ya es un ciudadano en el cielo, se tenía muy presente. Igual San Pablo habla un poquito de eso también en sus cartas, ¿no? Habla un poquito de la cuestión de la ciudadanía en el cielo, o sea, que ya somos ciudadanos, bueno, justamente porque los primeros cristianos debían romper totalmente con el mundo, ¿no? Muchas veces hoy las personas se quieren ayornar al mundo, o sea, hay muchos cristianos que se quieren ayornar, lamentablemente, ¿no? Se quieren ayornar a las cuestiones del mundo, ¿no? Y bueno, no se puede, digamos, o sea, tal vez por una cuestión pastoral, por ahí muchas veces se dice cosas que no son, digamos, pero bueno, por lo menos en el curso, por lo menos que quede claro eso, ¿no? La cuestión, digamos, de que no. Como dice San Pablo, el que se quiera hacer amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Eso lo enseña San Pablo, eso está en la Sagrada Escritura, no es invento mío ni de nadie, eso está, es palabra de Dios y está en la Sagrada Escritura.
El que quiera hacerse amigo del mundo se hace enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es que tenemos que ir por la virtud, por la valentía, ¿no? O sea, por la vida, o sea, digamos, como decía al comienzo, ¿no? San Carlos de Foucault, o sea, tener la chispa encendida, ¿no? De querer realmente practicar digamos, la caridad cristiana, ¿no? O sea, tener siempre encendida esa chispa, no especular con mi salvación, de que si hago esto o hago aquello, o que si hago menos o que si hago más, sino que ir siempre por más, digamos, en el buen sentido de la caridad cristiana, ¿no? Siempre pensar en sentido positivo, ¿no? Además, porque ya, como hemos visto, Jesús, para ese tipo de persona, digamos, que quiere, digamos, realmente practicar la caridad en la vida presente, y bueno, ya puede, digamos, ir experimentando el gozo del cielo, ¿no? O sea, ya tenemos un premio en esta vida, ¿no? O sea, ya tenemos el gozo en esta vida presente. Y bueno, imagínense un suicidio, digamos, donde mucha gente renuncia, ¿no? O sea, digamos, la felicidad uno la puede ir experimentando en esta vida. Ya en esta vida, esa es la vida de los santos. Ya la podemos experimentar, la verdadera felicidad, no la felicidad relativa que nos dan las cosas creadas. Ustedes me dicen, bueno, pero a mí me da cierta felicidad. Bueno, sí, las cosas creadas nos pueden dar cierta felicidad, pero no la felicidad completa. La felicidad completa solamente viene de Dios. Si esa felicidad nosotros ya la podemos experimentar, es un suicidio, digamos, renunciar a ella. Si ya desde la vida es un sinsentido, es, digamos, como decir, está loquito, digamos. Y bueno, ya no se puede hacer nada, digamos, si se le ha predicado el Evangelio y se le ha hablado de Dios de mil maneras, y bueno, no se puede, ¿qué se va a hacer? No se puede, digamos. Bueno, Dios sabrá, digamos, si en algún momento le concede la gracia de la conversión y que esa persona se pueda convertir, pero está claro, digamos, que nos promete mucho más de lo que nosotros podemos pensar o recibir, ¿no? O lo que nosotros podemos llegar a pensar que es la felicidad. O sea, la felicidad que nos promete ya Dios de esta vida es mucho más grande, y eso es lo que quiere justamente poner sobre relieve San Carlos de Foucault, ¿no? Justamente al comentar las bienaventuranzas. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo, los escucho, no sé si descanso un poquito yo. Si alguien quiere comentar algo o decir algo, preguntar algo, si se entendió. Sí, Luis, sí, sí. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Perdón, sí, perdón. Hermanito, decía al final habrá algo así como preguntas y respuestas, o de una vez vamos preguntando, o cómo lo vas a manejar. Si quiere ahora, puede preguntar ahora. Sí. Por ejemplo, donde dices tú que en el tema de, donde decías, o sea, acercarse a través del amor a Dios, al prójimo, o con el prójimo, o a través del amor del prójimo, acercarse a Dios, o sea, viceversa. Ahí, ¿qué más pudieras comentar ahí? Porque a veces pues puede haber cierta confusión, ¿no? Entonces, no sé, algo que me pudieras abundar un poquito más ahí en ese tema. ¿En qué sentido así puntual? Por ejemplo, ¿me puede dar un ejemplo? Sí, o sea, que tú me dieras un ejemplo, o sea, por ejemplo, o sea, es incorrecto que tú sientas que amas a Dios cuando en realidad lo que estás haciendo es amar al prójimo, ¿no? Y sé que me dices tú, no, entonces lo correcto es hacer esto, pero más bien que tú me dieras un ejemplo a mí de esto que comentaste. O no sé si se puede. O sea, usted dice que cómo hay que amarlo al prójimo en mirando a Dios como fin último. Eso es lo que dije yo, hay que amar al prójimo, pero teniendo a Dios como fin último. No, claro. Así es. Sí, o sea, digamos, yo lo amo al prójimo, pero por amor a Dios, digamos, porque el premio es Dios, es el amor, el premio es el amor de Dios, es el amor de Dios para conmigo. O sea, yo no lo amo al prójimo en sí mismo, porque estoy esperando, por más que sí, puede ser que digamos que
que el prójimo me diga gracias y a mí me guste, sí, que me diga gracias, es hermoso, gracias, el cariño de la otra persona, pero yo no, como cristiano no tengo que estar buscando, yo lo que tengo que buscar es la gloria de Dios, ¿entiendes? O sea, ahí es distinto. Ahora, si viene la persona y me ama, digamos, me demuestra su cariño, digamos, sí, es buenísimo, o sea, obviamente es hermoso, eso no está en discusión, pero yo como cristiano no puedo, digamos, estar esperando eso. Esa es la cuestión, Ok. digamos, o sea, es lo que yo espero. Lo que hay que esperar es solamente a Dios, es lo único que tenemos que esperar nosotros como cristianos, esperar. Ahora, luego sí, la persona me puede hacer un gesto de cariño, obviamente sí, es hermoso. Pero es que ahí Ok. está la cuestión. Es que a nosotros nos falta, nosotros muchas veces somos miopes, nos falta mirar lo que está más allá y es Dios el que está más allá. Y ahí está por ahí la cuestión, ¿sí? Sí, porque, por ejemplo, si yo practico una obra, yo ayudo a un hermano, en un momento dado, si yo me siento satisfecho o alegre con lo que hice por el hermano, que lo ayudé en algo, ¿no? En lo que sea, ahí estoy amando a Dios a través del prójimo en ese sentido, porque debo de sentirme bien en mi corazón que ayude a alguien, ¿no? O no es así, o sea, o debo decir, bueno, no debo de sentirme bien por él, sino más bien me debo de sentir bien con Dios, o cómo lo interpretarías ahí tú. No, yo lo En el caso de que que tengo yo entiendo es que la alegría viene de Dios. O sea, me pongo alegre por ayudar al prójimo porque eso le agrada a Dios. ya. Esa es la caridad Oh, muy bien. cristiana. Esa es la caridad cristiana. Es porque, o sea, porque eso le agrada a Dios. Después de si de rebote me hace sentir bien, bueno, pero es de rebote, yo no estaba esperando eso en sí, sino lo que estaba esperando es que le agrade a Dios. O sea, es cumplir, digamos, con lo que Dios me está pidiendo. Porque es Dios el fin último. En el cielo nosotros vamos a ver a Dios, no lo vamos a ver al prójimo. Eso también es importante, porque en el cielo solamente lo vamos a ver a Dios. Porque las otras personas, por decirlo, igual no se puede saber con exactitud, obviamente, porque nadie ha venido y nos ha dicho. Es más, el propio Jesucristo es un poco misterioso con respecto a eso. Pero sería como que las personas van a estar al lado nuestro, pero nosotros vamos a tener nuestra visión fija al frente donde está Dios. Solamente vamos a gozar del amor de Dios. Es lo único que vamos a gozar en el cielo. No vamos a gozar de ningún afecto humano que hemos tenido. Por eso es que hay que posicionarse bien. Por eso es que yo soy muy tajante con eso de decir, bueno, no, es Dios el fin último, es Dios lo que hay que mirar, es Dios todo, digamos. Porque ya un anticipo, o sea, si estamos hablando que vamos a practicar la caridad porque es un anticipo del cielo, bueno, el cielo es solamente gozar del amor de Dios. Yo les digo porque por ahí se escucha, ¿no? Sin ánimo de juzgar nada, ¿no? Por ahí se escucha y se dice, ¿no? No es que mi abuelito debe estar feliz en el cielo porque debe estar montando en caballo, por darle un ejemplo, nada más, ¿no? Y no, o sea, en el cielo no hay caballo, no hay nada de eso, solamente Dios. ¿Entiendes? Así es. Claro, ese es el problema que nosotros tenemos. Somos medio miope, medio corto de vista, digamos. No podemos ver lo que está más allá de lo sensible. Eso es un efecto del pecado original. Es un efecto del pecado original. Se enceguece, digamos, el espíritu del hombre y no permite ver más allá. La gracia viene a sanar, pero es un proceso largo. Muy bien. Ok, muy bien, perfecto. Perfecto, entonces te agradezco mucho ahí los comentarios de la lunita Susi, alguien más comentaron por ahí. Bien, bien, buenísimo. Abundando de la pregunta, entonces le agradecemos ahí mucho, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, bien, gracias, hermanito, gracias. Bien. Dejemos ahí a Liliana o a Elvia, creo que levantó primero la mano, creo que Elvia levantó primero la mano. Dejemos ahí que comente, no sé si quiere comentar algo. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo pienso que el amor es amor. Dios nos lo dio y las bienaventuranzas de hecho son manifestación del amor que Dios nos tiene, nos las dejó para manifestar su amor. Y yo pienso que si hacemos algo por el prójimo, estamos haciendo algo por él directamente.
Yo pienso que no debe de haber confusión en cuanto a eso. Bueno, para mí es muy sencillo pensar que si yo amo a mi prójimo, y uno de los mandamientos lo dice también, estoy amando a Dios y el amor se ha reflejado a través de Él. Entonces yo pienso que el amor es amor en general. Es mi comentario. Sí, sí, pero teniendo en cuenta que es el fin último de nuestra existencia es Dios. Eso hay que tener Exacto. siempre presente para no confundir, digamos, ahí. Siempre es Dios Ajá, por supuesto. el fin último, digamos. O sea, yo todo lo hago Ex por el amor de Dios, digamos. Exactamente. Ajá. Sí, pues al decir que es uno de los mandamientos y si los cumplimos como debe de ser y como Dios nos enseña, pues obviamente no debemos de perder de el punto del amor. Y sobre todo, pues que viene de Dios. Dios no lo dio, Dios no lo enseñó. Entonces, sí, efectivamente, pues no hay que perder el punto de referencia que es Dios. Sí, el amor, el único amor viene de Dios, digamos. Exactamente. Procede de Dios. Exacto. Bien, bien. Gracias, gracias, Elvia. Gracias. Luego creo Gracias a que, usted. buenísimo, buenísimo. Creo que luego levantó Liliana la mano en orden. Sí, gracias. Sí, gracias. Buenas noches. Hay algo importante que usted dijo. Dijo, si yo amo al prójimo por amor a Dios, no son dos amores, sino uno solo. Entonces pienso que también ahí se resume. Y hay una oración del Padre Pío que dice, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia y el presente a tu amor. Y le aumentaron un pedacito y dice, tú sabes, Señor, que solo tengo el día de hoy para amarte y por ti a los que me has dado. Y pienso que esa también es caridad cristiana. Gracias. Ahí, muchas gracias, gracias por el comentario, Liliana. Bien, bien, ahí pudo captar ahí lo que yo decía, ¿no? De un solo amor, ¿no? Ahí se hace un solo amor, así que gracias, gracias, Liliana. Bien, bien. Silvana, ahí dejemos que también, ahí Silvana ahí quería comentar algo. Sí, hola, buenas noches. Primero, quiero saber si vas a subir la clase porque me conecté tarde. Y segundo, para mí todo se basa en la humildad. No solo en dejar las cosas materiales, sino, por ejemplo, la soberbia, la arrogancia. Ser humilde en todo punto, ¿no? Como te digo, no solo cosas materiales, sino también, no sé si espirituales, de carácter y todo eso, ¿no? Todo para llegar a la gracia de Dios. La humildad de todo, me parece. Sí, no, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, el desprendimiento es total, digamos, en ese sentido. O sea, digamos, hay que desprenderse de todo nuestro egoísmo, de las peleas. Sí lo habla luego, o sea, sí habla ahí luego San Carlos Foucault de ese desprendimiento también, que sería más bien como espiritual. Bien, bien. Gracias, Sí, Silvana. sí, creo que... Sí, No, de nada. No. voy a subirla, voy a tratar de subirla a la clase. Bueno, gracias. Bien, bien, buenísimo. Bien, bien, ahí está. Bien, voy a leer los comentarios que creo que pusieron comentarios acá. Rita preguntaba, sí, después voy a subir, pero como siempre digo, no se confíen de las clases en vivo, porque bueno, por ahí puede fallar, pero sí voy a tratar de subirla a las clases en el grupo, ¿sí? De manera pública y en el grupo. Y dice, Susana dice, vemos el rostro de Dios a través del prójimo. Sí, ese es, digamos, la manera, ¿no? O sea, en el prójimo veo, digamos, a Cristo, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Bien, pero vamos a continuar un poquito más, ¿sí? Vamos a ir continuando. Cualquier cosa, si alguien quiere decir algo, puede activar y preguntar, ¿sí? Bien, seguimos en el mismo versículo, o sea, si lo tienen ahí a mano, buenísimo porque es el versículo 3, ¿sí? Seguimos en ese mismo versículo, dice San Carlos de Foucault. La pobreza de espíritu no obliga a ser pobre exteriormente porque se puede poseer bienes estando perfectamente desapegado de ellos. Es diferente varios puntos de la pobreza material y sobre todo en que esta solo se refiere a los bienes materiales, mientras que la pobreza interior espiritual, la libertad de espíritu, la pobreza de espíritu se refiere no solamente a los bienes temporales, sino también a todos los bienes sensibles, al prójimo y a sí mismo. ¿Sí? Y acá es cuando retoma esa idea también, ¿no? Que veníamos diciendo. O sea, el amor al prójimo es por amor a Dios, ¿no? O sea, yo, digamos, amo al prójimo por amor a Dios. ¿Sí? Y ahí se hace un solo amor. Por eso es que dice,
sino que también hay que renunciar justamente digamos, a los bienes sensibles, digamos, por sí solos, ¿no? Porque el bien sensible siempre me tiene que conocer, digamos, yo lo que me tengo que preguntar es si el bien sensible me está llevando a Dios o no. No importa que sea dinero, o sea, lo que sea sensible, que sea un bien material, si yo el uso que le estoy dando, eso es lo que está diciendo, si yo el uso que le estoy dando a ese bien material me está llevando, me está conduciendo a Dios. Esa es la pregunta no que tenemos que, porque ahí sería como una especie de maniqueísmo, ¿no? O sea, decir, bueno, todo lo que ha sido creado es malo, ¿no? Eso fue condenado por la iglesia, la cuestión del maniqueísmo. Porque claro, el maniqueo cree, digamos, que todo lo que es material, o digamos los gnósticos también, todo lo que es material es malo por sí mismo. O sea, todo lo material, y no. Dios dice que ha creado todo y ha visto que todo era bueno. Depende del uso que yo le doy. El pecado se introduce cuando el hombre le da mal uso a la creación en general. ¿Sí? Cuando a la creación en general se le da un mal uso, bueno, ahí es cuando irrumpe justamente el pecado, ¿no? Cometemos pecados, ¿sí? Dice, porque se puede poseer ese bien estando perfectamente desapegado. Y claro, lo que está diciendo, lo que yo le dije también, se puede tener muchos bienes, pero tal vez no los amo. Aunque usted me dicen, ¿y es difícil? Sí, por ahí es difícil. Por ahí una persona que tiene muchos bienes, le es fácil de separar, y no, es muy difícil. Por eso, digamos, lo más sencillo sería, digamos, no tenerlos. O sea, digamos, es más fácil cuando no se tiene bienes, digamos, muchos bienes materiales, ir a Dios, eso seguro. Pero no es que ya, pero es una cuestión, digamos, lamentablemente en nuestra época, por la época que nosotros vivimos, por los avances sociológicos, políticos que hubo en los últimos siglos, como que ya, digamos, una persona tiene mucho, es rica, ya directamente como que se va al infierno, ¿no? O sea, algo así, una especie de maniqueísmo, digamos. Y no, digamos, depende, yo no sé, no conozco el corazón de esa persona, no sé si el corazón de esa persona en qué está, ¿no? Porque puede tener muchos más, pero para él no tiene ningún valor. Puede ser también, puede decir, bueno, yo tengo muchos bienes, pero para mí no valen nada, o sea, no tienen ningún valor, mi corazón no está ahí, mi corazón está en Dios. Y también está el problema de la pobreza, por ahí, como que ser pobre ya directamente te hace heredero del cielo y no. Porque la persona pobre puede ser soberbia en el sentido, digamos, de desear lo que tiene la otra persona. Y entonces estoy poniendo mi felicidad en las cosas materiales que tiene la otra persona y no en Dios. Pero yo le decía al comienzo, no importa si somos ricos o pobres, la cuestión es si tenemos nuestro corazón en Dios. Entonces, ojo también con eso. Nosotros lamentablemente vivimos esa especie de maniqueísmo, ¿no? O sea, el pobre como que ya directamente está en el cielo y el rico está en el infierno. Hay muchos ricos que son humildes y otros que son soberbios, obviamente. Pero también hay pobres que son soberbios y bueno, y otros que son humildes, ¿no? Porque la cuestión está en el espíritu, digamos, no digamos en la cosa en sí, sino en el espíritu, como yo le decía, la manera en que cada uno se posiciona frente a esa realidad que tiene que usar, digamos. Bien, continuemos con el apunte, dice, cito textual, dice, ser pobre exteriormente es liberarse del oro y de la plata, ser pobre interiormente es no tener ningún otro amor a nada de lo creado. Ojo ahí, este es más perfecto, eso es lo que está diciendo ahí. Es más perfecto porque yo puedo tener, pero ser pobre interiormente porque no tengo amor a eso que tengo, ¿no? Dice, la pobreza interior, eso es lo que está diciendo ahí, la pobreza interior es más que la exterior. ¿Por qué? Porque puede haber, eso es lo que está diciendo ahí, eso es muy importante, porque puede haber una persona que sea muy rica y, digamos, se libere, ¿no?, de esa riqueza. Pero si la persona sigue pensando, si esa persona rica que se ha desligado de toda la riqueza exteriormente, sigue pensando y bueno, sigue siendo, digamos, sigue cometiendo pecado porque sigue pensando. Por eso dice, ser pobre interiormente es de mucho más valor. Porque ahí, por más que yo tenga o no tengo, mi corazón no está en eso. No está, como dice acá textual San Carlos, ni en el oro ni en la plata. Ya, digamos, no tengo ningún amor a nada de lo que no sea Dios. Y esto importante dice, excepto el amor que Dios mismo ordena tener, y Él ordena que tengas un amor muy ardiente por tu propia alma y por el prójimo. Pero ahí ya es un solo amor, ¿no? Justamente. O sea, digamos, una persona que quiere la santidad para uno, si nosotros queremos la santidad para cada uno, bueno, ese es el amor que nos pide Dios que tengamos por nuestra alma, porque eso se refiere a la salvación, que queramos ser santos. Pero ahí se hace un solo amor, ¿no?
el amor equivocado, cuando son dos amores, justamente es cuando yo quiero algo para mí que no es lo que Dios quiere para mí, ¿entienden? Cuando yo quiero algo que Dios no ha pensado o no quiere para mí. Ahora, si es algo que Dios quiere para mí y yo también lo quiero, bueno, hay un solo amor, justamente. Y ese es el camino que conduce al cielo. O como dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, de la vida. O sea, es un solo camino. No hay dos, tres, cuatro, sino que hay un solo camino hacia Dios. Los otros caminos pueden ser relativos, siempre y cuando en algún momento yo me convierta efectivamente digamos, a Dios, ¿no? Vuelva a Dios. Pueden ser relativos. Usted me dice, pero puede haber, y sí, puede de algún modo, algún camino distinto al que Dios ha querido, que es por medio de la prédica del Evangelio. Y bueno, sí, puede, pero bueno, en algún momento se le tiene que predicar el Evangelio a esa persona, se tiene que convertir. No puede seguir haciendo, o sea, no puede seguir en su camino. Por más sinceridad que tenga la persona, no puede seguir en su camino, en algún momento se tiene que convertir. Dice, pero como estos amores solos los tiene en la medida en que Dios te lo ordena, y esto es muy importante, porque eso tiene que ver mucho con lo que me venían diciendo ya en los comentarios, ¿sí? Dice San Carlos de Foucault, pero como estos amores solo los tiene en la medida en que Dios te lo ordena y que estás pronto a dejarlos si Él te los prohibiera, o sea, fuerte, ¿no? Ahí es fuerte, digamos. Porque dice, todo amor, aún el amor, ¿no? O sea, aún el amor, por ejemplo, un amor noble, ¿no? A un padre, a una madre, al hijo, al cónyuge. O sea, son amores nobles, ¿no? Después de Dios son los amores más nobles que podemos tener. Dice, lo amas, ¿sí? En la medida en que Dios te lo ordena. Eso es muy importante eso. Además, porque muchos otros santos han explicado la cuestión de, digamos, de que digamos, el obedecer es muy importante, ¿no? Porque dicen muchos otros santos que han tenido como disputas con el maligno, en el sentido que el maligno puede imitar muchas cosas, pero no puede imitar, digamos, la obediencia. Y acá justamente San Carlos de Foucault está poniendo mucho sobre el relieve la obediencia, ¿no? Es Dios. O sea, yo amo al prójimo porque Dios así me lo ha pedido. Simple y punto, como eso, ¿no? Sencillo como eso. Es porque Dios me ha pedido que lo ame, ¿no? Que lo ame a Él. Por eso dice, amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo, ¿no? Por amor a Dios. Y en final me termina conduciendo a Dios. Y dice, y que estás pronto a dejarlos si Él te los prohibiera. En una palabra dice, están comprendidos en el suyo. ¿Ves lo que yo le traté de decir? Acá lo dice con otra expresión San Carlos de Foucault, pero dice, no, están comprendidos en el suyo. Esa es la verdadera manera que vamos a alcanzar la felicidad. Por eso le digo, no es como a mí se me ocurre la felicidad, sino que Dios ya ha pensado cuál es el camino de la felicidad para cada uno de nosotros. De modo general, ¿no? Después tiene una voluntad particular para cada uno, ¿no? Ahí está el carisma, ¿no? Pero, digamos, acá estamos hablando de modo general. El modo general es este, ¿no? O sea, Dios ya ha pensado, digamos, que vamos a ser felices así, si amamos al prójimo por amor a Él. Sí, es el único camino que Dios quiere. Vamos a ser felices si amamos al prójimo por amor a Él, por amor a Dios. Dice, están comprendidos en el suyo, encerrados en el suyo, y se dice con toda verdad que estás totalmente vacío de todo amor por ti, por el prójimo y todo lo creado, y que estás totalmente lleno del único amor de Dios. Es más, ahí lo que está diciendo es, si yo, digamos, amo al prójimo como Dios quiere que yo lo ame, o sea, como lo hemos venido viendo desde el comienzo de la clase, ese amor va a ser el único amor verdadero y bueno hacia el prójimo. Eso es lo que está diciendo. Entonces no lo puedo amar al prójimo como a mí se me ocurre. Ese es un gran problema hoy, que se quiere amar como se le ocurre. Y muchas veces se escuchan cosas desviadas en la iglesia, que se puede amar como, digamos, como uno quiera. O sea, como que si es amor ya está bien, ¿no? Es más, yo una vuelta escuché, ¿no? O sea, digamos, una charla, digamos, donde las cuestiones que estaban hablando de la expresión de San Agustín, ¿no? San Agustín decía, ama y haz lo que quiera, ¿no? Entonces, quería de algún modo la persona como justificar su divorcio, ¿no? O sea, digamos, volverse a casar, uno quería divorciar, y entonces decía, aunque ustedes no crean, le dijo eso, ¿no? Ama y haz lo que dice San Agustín. O sea, bueno, si la persona ha entendido así esa expresión de San Agustín, bueno, no se puede hacer nada, ¿no? O sea, no ha entendido nada de San Agustín, digamos. Si esa persona ha entendido así esa expresión que dice San Agustín, ama y haz lo que quiera, ese ama es el amor ya en Dios, es el amor sanado por la gracia. Cuando nosotros estamos sanados por la gracia, sí vale esa afirmación de San Agustín, ama y haz lo que quiera. Pero si es que ya hemos sido sanados por la gracia, si es que el amor de Dios está en nosotros. Y ese es un gran problema. Lamentablemente, como que todo amor da lo mismo, ¿no?
y van a ver que es más fuerte. Luego habla un poquito del odio, San Carlos de Foucault, el odio al mal, y yo les pregunto, ¿no? A alguien, ¿no? A una persona que quiera, digamos, a uno que quiera comentar, si el acto de amor puede ser malo. ¿Ustedes qué dicen? Alguien que quiera comentar. Si un acto de amar o sea, un acto de amor puede ser malo. Sí, Elvia. Yo pienso que depende, o no depende, más bien sí puede ser malo, porque, por ejemplo, el amor de mamá, muchas veces lo enfocamos mal hacia los hijos. Tanto amor, pues hace daño. Entonces yo pienso que sí, que el amor sí puede llegar a ser dañino. Tal cual, pero yo escuché el año pasado a un obispo, no me acuerdo de dónde, decir que no, que era de Europa, no me acuerdo de qué parte, pero era de Europa, que no, que o sea que todo amor era bueno, ¿no? El amor puede ser malo, porque si yo amo, digamos, algo que ha sido prohibido por Dios, si yo amo a la mentira, por ejemplo, y es malo. Estamos yendo a casos extremos, igual el ejemplo que Elvia dio, bueno, un ejemplo bastante más sencillo, está bien, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, vamos a cuestiones ya cuando están prohibidas tajantemente por Dios, por ejemplo, la mentira, ¿no? Y si yo amo la mentira, porque me he creado una vida falsa en base a mentiras, porque eso pasa muchas veces, ¿no? La persona se crea una vida falsa justamente a base de mentiras. Entonces es la manera en que la persona ama, ¿no? Entonces el acto de amor puede ser malo. Si es algo que ha sido prohibido por Dios, si yo amo eso que ha sido prohibido por Dios, y sí, ahí estoy, digamos, ahí mi acto de amar es malo. O sea, el acto aparentemente bueno se hace malo, ¿sí? Se hace un acto malo. Porque no cumple con los requisitos del acto bueno, o sea, no cumple con las circunstancias, o no cumple o con la circunstancia, o con el fin, o con el objeto. ¿Sí? Hay que tener cuidado, pero bueno. Sí, Carla, no sé si usted quería decir algo. Sí, yo quería comentar que el amor cuando es natural no es bueno, pero el amor cuando es sobrenatural, es decir, poner primero a Dios y después lo demás, ese sí es el amor bueno. Claro, porque tiene en ese, yo lo que le agregaría ahí es que ese amor que usted dice que es sobrenatural, justamente, ¿por qué es sobrenatural? Porque tiene como fin último a Dios. Eso nada más, pero después sí está buenísimo el razonamiento que hizo, porque justamente lo que a ella le faltó solamente decir es que, ¿por qué es sobrenatural? Porque tiene como fin último a Dios. Eso es simplemente eso. Esa es la máxima de la teología moral, justamente tener a Dios como el fin último de nuestra existencia. ¿Sí? Bien, muchas gracias a todos por ahí por comentar, por participar. Bien, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? A mí me hubiera gustado más avanzar en esta clase, pero nos vamos a quedar 10, 15 minutitos más, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar con el versículo 4, ¿sí? Yo creo que igual los otros versículos son un poquito más cortos, pero bueno, lo bueno es que podemos retomar, digamos, el próximo viernes y bueno, lo retomamos donde lo dejamos. Pero ahora vamos a continuar un poquito más. Ahora, por favor, que alguien lea el versículo 4, o sea, Mateo 5, versículo 4. Leo yo, profe, otra vez. Buenísimo. Perdón. Buenísimo. Leo. Sí. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Ese es el versículo 4. Depende, lo que pasa es que me hace dudar la traducción. Acá lo Felices los pacientes. Los pacientes es el versículo 4. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Ese es el 4. Ah, el mío está cambiado. Está el primero, felices los que lloran, y el 5 dice felices los pacientes. Está bien. Esta es la Biblia. ¿Qué Biblia es? Latinoamericana, sí, latinoamericana. Bueno, dice creo que nunca la había leído esa, digamos. Pero mire, está cambiado ahí. Habría que ver si hay alguna nota a pie de página. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Porque creo que sí. En la mayoría es ¿no? El 4 es justamente felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. O dice también otras traducciones, que es la que usa San Carlos de Foucault, los mansos, ¿no? Felices los mansos porque heredarán la tierra. ¿Sí?
que la tierra ya saben que para nosotros es justamente, que eso no lo vamos a ver, lo vamos a ver en otra clase, pero que San Carlos de Foucault termina diciendo que es, digamos, la nueva Jerusalén, ¿no? Justamente la ciudad eterna, ¿no? La ciudad celestial. Esa es la que nosotros esperamos en herencia al cumplir con la virtud de ser paciente, la virtud de ser manso, ¿no? Justamente. Esa es la clave ahí. Bien, bien, muchas gracias, Mirta, muchas gracias. Bien, vamos al comentario, ¿sí? Vamos al comentario de San Carlos de Foucault, al versículo 4 dice, los mansos son aquellos que tienen como yo el corazón manso y humilde, que son mansos en pensamiento y en palabras y en acciones, mansos en sus relaciones con Dios, con el prójimo y con ellos mismos. ¿Sí? Esto es muy importante, digamos, porque dice, son mansos como yo, y después pone muchos ejemplos, eso me gustó de este comentario a este versículo, no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, si no lo vemos la clase que viene, pero sí me gustó, digamos, porque ahí es como una especie de imitación. A través del comentario que San Carlos hace, podemos, digamos, imitar, digamos, la vida de Jesucristo por lo menos en la virtud de la paciencia, ¿no? En la virtud de la mansedumbre, ¿sí? En los otros comentarios más adelante está esta cuestión, digamos, cómo podemos imitar, porque acá dice, ¿no? Como yo, por eso está el yo con mayúscula, porque es Jesucristo. Eso también es, bueno, ahora se lo digo antes, si no después se me va a olvidar. Es muy interesante, digamos, la experiencia propiamente mística de San Carlos, porque él se pone, digamos, cuando él escribe, es interesante, ¿no? Ahí no sé, digamos, no sé, no lo sé explicar a eso y tampoco, digamos, nunca he leído nada respecto a eso, ¿no? Pero la psicología, digamos, el pensamiento, cómo él se desenvuelve psicológicamente, porque cuando él dice, ¿no? Los mansos son aquellos que tienen como yo el corazón manso, o sea, pone esas palabras en la boca de Jesús, eso es lo que está haciendo San Carlos. Ahí es, digamos, llamativo la experiencia psicológica, mística, que él, o sea, en última instancia mística, obviamente, pero sí también la psicología, ¿no? de este santo, porque escribe como si fuera Jesús mismo el que está. Bueno, pero eso sí, también es típico de la mística. Recuerdo ahora también Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, también, ¿no? Tiene esos tipos de expresiones como que las palabras que ellos escriben son como palabras dictadas así, ¿no? Por la voz de Jesús, ¿no? O sea, como que Jesús mismo está hablando, ¿no? Por eso dice, los mansos son aquellos que tienen como yo el corazón manso y humilde. O sea, Jesús, es Jesús el que nos está hablando directamente, ¿no? Muy interesante eso, digamos, en la psicología, digamos, de los santos, digamos, porque es como el mismo Jesús el que nos está hablando, ¿no? Bueno, esa es también la predisposición que nosotros tenemos que tener al escuchar la palabra de Dios, ¿no? Eso también cuando nosotros celebramos los misterios de la fe, también, o sea, digamos, nosotros por ahí como que vemos a sacerdote, ¿no? Pero es Jesús el que nos habla, ¿no? Por medio del sacerdote, no es el sacerdote el que habla, es Jesús, digamos, ¿sí? Por medio del sacerdote o a través del ministro ordenado, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Eso es una gran enseñanza de los místicos que ponen sobre relieve la cuestión, digamos, que es Dios el que nos habla, sobre todo en la celebración litúrgica, ¿no? Y dice, manso en sus relaciones con Dios, ¿cuántas veces no somos rebeldes, ¿no? Pues dice, felices cuáles, por eso yo les digo, ¿no? Por eso yo le dije al comienzo, ¿no? Por eso es que hoy en día por ahí se ven tantas enfermedades mentales que antes no se veían. Porque muchas veces las enfermedades mentales tienen su origen muchas veces en la rebeldía de las personas, ¿no? Y ahí dice, mansos en sus relaciones con Dios. Muchas veces no somos mansos, ¿no? O sea, no, queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es que el hombre no se crea a sí mismo su camino hacia Dios, descubre, ya sabe el modo, digamos, el modo universal, que es el que nos narra, el que nos predica el Evangelio, que nos da a conocer el Evangelio, es el camino universal, pero luego tenemos que descubrir cuál es el camino, digamos, subjetivo dentro de ese camino universal. Hay una especie de subjetividad en el camino en el que la ponemos cada uno, de los cristianos ponen su grano de subjetividad en ese, digamos, en su caminar a Dios, que es uno solo. Nosotros vamos pidiendo nuestra subjetividad, pero igualmente esa subjetividad que nos conduce a Dios por el camino que Dios ya quiere, igual nosotros la descubrimos, nosotros no creamos nuestro camino hacia Dios, o sea, nosotros descubrimos en algún momento de nuestra vida qué es lo que Dios quiere para nosotros y cuál es el camino que tenemos que recorrer, teniendo en cuenta los principios, como decirlo, las leyes generales, los principios universales del Evangelio, ¿sí? El camino que Dios quiere para mí nunca puede ir en contra, por ejemplo, de los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ir nunca en contra de lo que Dios ya ha predicado para todos los hombres que vienen en este mundo. Eso también, ya estamos terminando, pero bueno, para las próximas clases,
Cuando ustedes me escuchen decir hombre, ahí ya estoy incluyendo a las mujeres, ¿sí? Cuando distingo entre varón y mujer. Si no, ya cuando digo hombre, ya estoy incluyendo a las mujeres ahí también, ¿sí? Entonces, todo hombre que viene a este mundo tiene que en algún momento descubrir ese camino, ¿sí? Descubrir por la gracia iluminadora, o sea, por la gracia de Dios. Descubrir ese camino. Dice, manso es decir, sin amargura, sin violencia, sin dureza, sin cólera, sin arrebatos, con una caridad suave, paciente, calma, delicada, humilde, graciosa, amable. Ven que es todo lo contrario muchas veces a los estados por ahí alterados mentales. Van a ver que muchos, no todos, ¿no? Pero muchos estados mentales alterados, hay mucho de esto, ¿no? Mucha amargura, mucha violencia, mucha dureza, mucha cólera, muchos arrebatos, ¿sí? En cambio, la felicidad que viene de Dios es todo lo contrario, porque es una caridad suave, paciente, calma, delicada. Es el Espíritu de Dios. Justamente el espíritu del maligno, el espíritu del mundo, el que va a exacerbar todo eso, ¿no? Los arrebatos, la cólera, la violencia, la amargura. El demonio siempre va a querer exacerbar todo eso en nosotros, justamente. Pero el Espíritu de Dios es totalmente distinto, es todo lo contrario, como dice acá San Carlos de Foucault. Es lo que ves en mí, en todo el Evangelio, excepto en algunos pasajes en que toma un tono severo para reprender la dureza de corazón de los fariseos. Esto también es importante, digamos, porque él pone ahí una excepción, ¿no? Pone una excepción que es cuando hay algunos pasajes ciertamente que, por ejemplo, cuando los corre a los mercaderes del templo, ¿no? O cuando disputa mucho, pero eso se ve también más en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando disputa mucho con los fariseos, ¿no? En el Evangelio de Juan se ve que Jesús discute mucho con los fariseos. Y bueno, los fariseos igual le tenían mucha envidia, ¿no? Eso también. Pero Dios, eso es importante porque eso vamos a ver también más adelante. Jesús ante todas esas situaciones adversas, por ejemplo de envidia, también, digamos, se mantuvo manso, ¿sí? Porque quería solamente, ¿por qué? Porque quería solamente la gloria de Dios. Que se cumplía como Jesús buscaba trayendo la salvación para nosotros, concediéndonos la salvación, ganando, digamos, la salvación para el género humano en su Calvario, en la cruz, ¿sí? Aunque obviamente nosotros tenemos que aceptar también esa salvación, no es automático, ¿no? No es que ya Jesús murió en la cruz y ya está, es automático, ¿no? Sino que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, aún movidos por la gracia, o sea, la gracia va a mover nuestro acto para que nosotros libremente queramos esa salvación. Esa es la gracia antecedente de Dios. Va a mover sin que nosotros nos demos cuenta para que podamos aceptar esa salvación. Eso es importante también. Y solamente dice que para reprender la dureza eso es importante, ¿no? O sea, hay personas que pierden los estribos todos los días y no es así, o sea, son en momentos específicos, sí, es cierto, ¿no? Hay momentos que hay que actuar con dureza, ¿no? Pero es digamos, en caso, digamos, de fuerza mayor, son casos que realmente amerite, ¿no? Y mucha gente hoy en día pierde los estribos por cualquier cosa, ¿no? Es más, yo conozco un montón, digamos, de supuestos cristianos que son apologetas, que pierden digamos, los estribos por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa se les sale la cadena, digamos, y no, van a ver que el Evangelio es otra cosa, es totalmente distinto. No digo que, por ejemplo, a mí en particular no se me puede salir, no me puedo salir de las casillas, pero bueno, hay que tratar más bien de que la gracia crezca en nosotros y no que disminuya, ¿no? Con nuestros ataques de ira, de cólera, de agredir al hermano, de muchas cosas que se ven hoy en día lamentablemente en la iglesia y en cualquier ambiente eclesiástico, ya sea exterior o interior, ¿no? Pero que hacen parte de la iglesia, ¿no? Hay que tener ojo con eso. Bien, no sé si alguien, ahí, no, comentaron ahí. Rita, ahí no entendí cuando dice manso, no se haga mi voluntad. Claro, la mansedumbre del Señor llegó hasta dar la vida. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él entendió a qué venía, que la voluntad siempre es la de Dios. Incluso él, siendo Dios, estaba meditado a la decisión de su Padre, ¿no? O sea, la mansedumbre de Jesús fue hasta la muerte, ¿no? Impresionante. Tal cual, sí, es el coronamiento, digamos, de su mansedumbre, pero es interesante porque acá pone todo muchos ejemplos. En los próximos
versículo vamos a ver, en el próximo comentario van a ver todos los ejemplos que pone San Carlos, pero ese es el coronamiento justamente de todo este camino de mansedumbre que practicó en la vida Jesús. Muy bien, ahora sí, ya entendí ahí, Rita, muchas gracias. Ahora sí, ya entendí. Bien. Ujú. Y esto también del cristiano, ¿no? Vamos, nos golpeamos el pecho en la iglesia, pero después con un celular en la mano somos peor que Judas. Contestamos, decimos, ponemos me gusta a cada publicación en las redes sociales, que es imposible que un cristiano diga me gusta cuando murió un chorro, un ladrón. No, no podés poner me gusta. Tenemos que practicar lo que creemos, ¿no? Pero atrás de un celular somos verdugos de todo el mundo. Pasa mucho también, yo tengo 12 gatos en mi casa, todos rescatados. Y siempre me peleo con las chicas rescatistas que están en grupo, porque le desean la muerte al tipo que mató el gato, y uno no puede poner la vida de un... Yo los amo a los gatos, tengo 12, pero vos no podés condenar a una persona públicamente, no podés escracharlo públicamente porque chocó un gato en una camioneta, no se dio cuenta, el tipo siguió. Tenemos que empezar a entender que el valor al ser humano es muy superior al animal inanimado, ¿no? Una vez explicaba un sacerdote, porque llega el día de las mascotas y todos quieren bendecir las mascotas. Porque cuando yo llegue al cielo quiero que mis gatos, en mi caso, me reciban. A ver, toda la creación va a volver al cielo, al su creador, eso es una realidad. Hasta la última planta va a volver al creador. Pero al cielo vamos a ir los hijos de Dios. Los que merezcamos y nos hayamos ganado la entrega de nuestro Señor en la cruz hasta su última gota de sangre, ¿no? Hay una realidad, la gente confunde todo y a través de un celular se vuelven anticristo, porque la verdad que yo no sé cómo esa gente comulga después de los comentarios que hacen en las redes sociales. No, sí, la verdad que es feo. Yo he visto cosas peores, digamos, en el sentido, digamos, de ponerse como de árbitro, digamos, juzgando, digamos, si el arrepentimiento del otro, del prójimo, digamos, es verdadero o no. O sea, una locura, digamos, como si fueran Dios, digamos. No, es que a mí me parece que no se arrepintió de verdad. No, es que a mí sí me parece que sí se arrepintió de verdad. No, es que para mí es falso eso porque él hace tal cosa, entonces, y no sabemos, o sea, yo digo que ni sí que no, pero no podés hacer un juicio de valor. Eso lo sabrá Dios, es una relación entre Dios y esa persona. No, no, de terrible. Y eso también, ¿no? Y más viendo, me hizo acordar la cuestión, ¿no? De los grandes místicos, los grandes santos. Usted dice, ¿no? Se ponen felices, pero si supieran que los grandes santos, los grandes místicos, muchas veces ya sufrieron también, digamos, robos y se dejaban robar, ¿no? O sea, no ponían resistencia, digamos, ante el robo, ¿no? O sea, eso también es duro, ¿no? Por eso, bueno, el Evangelio es duro, o sea, la palabra de Dios es dura para todo hombre, ¿no? Porque nos dice la verdad como es y es totalmente a lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Pero los santos han practicado la caridad al extremo, ¿no? Dejarse, digamos, robar Sí, sin... acá, sí, acá la inseguridad, sobre todo en la parte de Buenos Aires, yo vivo en provincia, soy feliz en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Pero en Buenos Aires sale la gente y dice hay que matarlos. Pero, a ver, la justicia por mano propia se está volviendo un pecado importante en la sociedad debido a la intolerancia, también al cansancio. Yo entiendo a esa gente, pero no podemos ponernos a juzgar. Hay que ver, tampoco decir pobre ladrón se crió en ese ambiente. A ver, separemos las cosas, pero no por eso que sea gatillo fácil y poner me gusta. Yo miraba el otro día una publicación en una red social y murió el ladrón y todos poner me gusta, me gusta, me gusta, me gusta porque lo mataron al ladrón. Ahí falta una caridad impresionante
no solo hacia el muerto, ¿verdad? Que no sabemos qué realidades vivió. Qué difícil que, porque después vos comentás algo y te dicen, cuando te violen tu hija, porque encima te desean el mal, para que vos aprendas y opines como ellos. Es terrible la falta de caridad de la gente, sobre todo a través de un celular, porque no dan la cara para decir las barbaridades que dicen y que opinan, ¿verdad? No, sí, tal cual, es durísimo eso, la cuestión esa, digamos. Como usted dice, detrás de un celular, digamos, sí, detrás de una computadora todos son valientes, digamos. Pero bueno, sí, no, es tristísimo, es muy feo eso. Sí, sí. Usted lo dijo ahí perfecto, digamos. Bien, vamos a hacer un comentario más y lo vamos a ir dejando, ¿sí? Voy a hacer un pequeño comentario nada más y ahí ya ustedes dicen lo último que quieren decir, si les gustó la clase, el último comentario, y ya ahí lo vamos dejando para el próximo viernes, ¿sí? Bien, entonces, el mismo versículo dice San Carlos de Foucault, la mansedumbre debe reinar siempre en el interior y el fondo de nuestra alma debe ser inmutablemente calmo y manso, como el fondo del Espíritu Divino, porque Dios es inmutable, ¿no? Eso es lo que está diciendo, Dios, digamos, no cambia, no es siempre, en eso está diciendo como un atributo de Dios, ¿no? O sea, Dios es inmutable, nunca cambia, o sea, nunca, por más que se ven expresiones que Dios es feliz y alegre en el Antiguo Testamento, pero en realidad Dios es inmensamente feliz, no cambia, ¿no? Es simplemente para que nosotros podamos entender, digamos, lo malo que es pecar, cuando se dice que Dios se pone triste, es lo malo del pecado, ¿no? O sea, para que nosotros entendamos, digamos, que el pecado es lo más malo que podemos concebir, ¿no? Pero igual no es 100% malo, pero digamos, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Por eso dice, tiene que ser manso, nuestro interior tiene que ser manso como el fondo del Espíritu Divino, que es inmensamente feliz y calmo, ¿no? Siempre bueno para todos y que castiga solo para salvar o disminuir los tormentos futuros. Eso es importante, ¿no? Muchas veces queremos rehuir, ¿no? Al sufrimiento en la vida presente, muchas veces eso es el camino que Dios ha pensado para finalmente que nosotros alcancemos la salvación, porque la vida de Jesucristo hay que imitarla completamente, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el pensamiento de los santos, los místicos, porque, digamos, ellos tratan de imitar toda la vida de Jesucristo, ¿no? Y eso incluye justamente la pasión. O dice, disminuir los tormentos futuros, posiblemente en el purgatorio, ¿no? Pero debemos a veces mostrar no la mansedumbre, sino la severidad, por ejemplo, cuando la dureza de las almas es tal que esa severidad aparente es necesaria para hacerles el bien. Y ahí es el caso, ¿no? De los mercaderes en el templo que Jesús, digamos, los sacó, ¿no? Los sacó a la fuerza de ese lugar, ¿no? Pero es en casos muy, muy puntuales, ¿no? O sea, cuando la persona está muy cerrada en sí, ¿no? O sea, digamos, como que no hay manera de hacerle entender alguna verdad, ¿no? O sea, digamos, igual siempre hay que tratar de mantenerse lo más calmo posible, pero bueno, algunas veces por un bien mayor, ¿sí? Que por ahí, pero un bien verdadero, o sea, que sea, el bien mayor es Dios, ¿no? O sea, que sea por algo que valga la pena, que se nos hagan los estribos, ¿no? O sea, por Dios en ese caso, ¿no? Como Dios que dice, como decía Jesucristo, no, el celo por tu casa me consumará, ¿sí? O sea, porque buscaba la gloria de Dios, entonces eso es lo que está diciendo, o sea, por ahí podemos actuar con dureza, pero siempre porque queremos mostrar la gloria de Dios, ¿no? Como decía Jesucristo, ¿no? Dice, el celo por tu casa me consumará cuando los expulsa a los mercaderes del templo, ¿no? Bien, ahí lo vamos a ir dejando por hoy, ¿sí? Ahí lo vamos a ir dejando, como digo, retomamos el otro viernes ahí donde lo hemos dejado y vamos a ir meditando también los otros versículos, ¿sí? Ya vamos a ir más rápido la otra clase porque ya no vamos a hacer la introducción del comienzo, nada, sino ya vamos a ir más rápido, ¿sí? Así que bueno, espero que le haya gustado, ¿sí? Que haya sido de bendición lo que hemos meditado hoy. Así que bueno, los escucho, las últimas palabras, ¿sí? Que quieran hacer algún comentario, ¿sí? Cortito. Elvia, ahí sí creo que hace rato también había levantado la mano. Sí, me presento. Soy Elvia Rangel, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, estudiante de Teología cuarto semestre. Me gustó la clase. Nos seguiremos viendo primeramente Dios. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias. Sí. Dios mediante, con la gracia que, sí, como siempre digo, que oren para que podamos seguir reuniéndonos, ¿sí? Bien, muchas gracias, Elvia, muchas gracias. Rita también ahí felicitó, Liliana también mandó corazones. Te quería preguntar, ¿vos vas a pasar el video, la grabación al grupo? Al grupo lo voy a compartir. Sí, en el grupo lo voy a compartir. Gracias.
Gracias, gracias. Igual va a estar subido de manera pública en el canal de... Igual le voy a mandar también el canal de la escuela, donde también por ahí subo contenido abierto. Y también va a estar ahí, ¿sí? Ahí cuando subo el contenido abierto está ahí. Bien, ahí Liliana dice gracias. Muchas gracias a vos, Liliana, por conectarse. Que todo sea para la gloria de Dios. Susana también dice gracias, fue un gusto. Bueno, entonces, bueno, se ve que, bueno, que le ha sido de bendición, ¿sí? Que todo sea para gloria de Dios. Muchas gracias por conectarse. Sí, Luis, algo cortito que quiera decir. Sí, hermanito, nada más el link no sé, es que a lo mejor lo pusiste y no lo vi yo, para entrar. El enlace para entrar ¿a dónde? Tienes una página, ¿qué comentaste ahorita? El Sí, canal sí, abierto, algo así, sí, pensé que algo de el YouTube, no tienes canal, canal. sí, el Ok, canal de la escuela de YouTube, donde subo contenido por favor. abierto, ahí también va a estar subido, ¿sí? Ahí también va a estar subida la clase, igual voy a compartir los dos, voy a cumplir el enlace y el enlace del video y el enlace del canal. Por favor, hermano, te agradezco. Bien, bien. Bendiciones, muy amable. Buenísimo, buenísimo. Bien, bien. Entonces ahí nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchísimas bendiciones. Que estén bien. Gracias a ti, hermanito hermoso, Dios te bendiga. Muchas gracias, Lucila. Muchas gracias, Luis. Bendiciones.